una vez ustedes escuchen su nombre invocado, pues ustedes activan su cámara para poder apreciar su algoritmo morfológico del día. Una vez terminado pues ya el saludo ritual, pues pueden volver a el anonimato. Pero por lo pronto, pues cuando ustedes escuchen su nombre, activan la cámara. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar nuestras invocaciones del día. Eh, María Paula Acosta se encuentra entre nosotros. Giovanni Alejo se encuentra con nosotros. Juan Esteban Buitrago. Hola Juan Esteban, muy bien, eso, ya emitió un gesto, un símbolo, ¿cierto? Perfecto. Luis Felipe Colegial anda por ahí, aún no ha llegado. Sebastián Díaz, Sebastián Díaz, Sebastián Flores anda por ahí. Sí, Boris, buenos días. Hola Sebastián, bienvenido. ¿Hay que prender Sí, la cámara pues, o...? sí, sí, claro, tú sabes, Ah, parte del vale. ritual para poder ver tu algoritmo del día. Esa vaina, muy bien. Jair Galeano ya anda por ahí. Bueno, Laura Gutiérrez, Hola, digo, profe. hola, ¿cómo estás? Eso, bienvenida. Eh, Mateo Mantilla anda por ahí. Sí, profe, acá. Eso, perfecto, gracias Mateo. Vaya, profe. Muy bien, eso, perfecto. Daniela Mariño. Oh, eso, vea, excelente. Qué set tan bello, vea, set minimalista. Diana Martín. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. María Alejandra Valle anda por ahí. Bueno, ya llegará. Eh, Valentina Pérez. Hola, profe. Hola. Eso, guash. Mira todos esos libros de hoy. Oye, hoy estás muy Sí, este intelectual. es el set de hoy. Este es el set de hoy. Hoy estás muy intelectual. Bueno, entonces nos vas a aportar muchos datos, por lo que veo el día de hoy. Excelente, ¿no? Muchas gracias, Valentina. Eso espero. Laura Natalia Ríos, estás con nosotros, estás por ahí. Te invoco. Ah, bueno, por aquí ya tengo también Luis Felipe Colegial. Hola Luis Felipe, ya te habíamos llamado por acá. Gracias, profe, es que tengo problemas de conexión, me toca sin cámara, perdón. No, bueno, vale. Listo. Por acá, Natalia, Daniel Roldán. Daniel Roldán, ¿estás por ahí? Daniel Roldán. Bueno. Paula Sotelo. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Paula? Eso, vea, muy bien, muy buena iluminación, ¿no? Excelente. Bueno, Daniel Vaca está con nosotros. Buenos días, profe. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Andrés Vázquez, ¿estás por ahí? Te invocamos, Andrés Vázquez. Y Juan Villanueva. Juan, ¿andas por ahí? Bueno, por aquí creo que ya está con nosotros María Alejandra Ovalle. Si estás con nosotros, emite 2 golpes, por favor. Sí. Acá estoy, acá estoy. No, hizo cuatro golpes. No, Dios mío, esto es una manifestación de otro mundo, ¿no? O sea, es de otro plano material. Oh, Dios mío.
Muchas gracias, María Alejandra, por tus estímulos, ¿no? Ya sabemos que estás entre nosotros. Un poltergeist, dicen por acá. Sí, poltergeist, ¿no? Película sagrada de los años 80, la primera da susto, ya cuando uno la ve viejo, pues ya no da tanto, pero de chinito uno sí le da susto. La segunda, no, ni la vean. Si la ven, les advierto que pues es como muy, ¿qué? Muy aleccionadora, o sea, hay un ejercicio de la moral y la cristiandad muy particular ahí. La primera es la mejor, Poltergeist, ¿no? Pucha, me trajo muchos recuerdos. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos y todas por este acto de invocación ritual. En el día de hoy, nuestra agenda contempla dos cositas, ¿no? María Paula. Sí. Sí, es que yo pues llegué hace un ratico, entonces no. Bueno, si ya te había llamado de primeras, entonces aquí ya te marcamos que sí estás entre nosotros. Muchas gracias, María. Profe, yo creo que me pasó lo mismo. Y Yair, no, hombre, pues estamos, fíjate que en el espacio del ritual de invocación, entonces no hay problema. Aquí ya, listo, está Yair, listo, ya, invocados. Muy bien, perfecto. Bueno, nuestra agenda de hoy básicamente contempla dos segmentos. El primero, pues obviamente hablaremos de lo que es pictograma, ¿no? Un término, un concepto que de cierta forma complementa lo que vimos el viernes anterior, ¿no? Digo, el jueves anterior, ¿no? Que estuvimos inclusive hablando de lo simbólico, de lo ritual, ¿cierto? Y terminamos haciendo un ejercicio, ¿cierto? Que tenía que ver pues como con un símbolo mágico, ¿no? Entonces empezamos a ver, ¿cierto? Un primer acercamiento a la producción de información, pero con un carácter personal, un carácter de cierta manera pues también como anclado, ¿no? Pues como con un ritual, ¿cierto? Y ahí ya pudimos notar un ritual, la competencia de seleccionar, ¿no? Ustedes hicieron, ¿cierto? Básicamente descomponen las letras, ¿cierto? Y eligen unas fichas que les sirven para rearmar este nuevo símbolo. Entonces ya tenemos, por un lado, como ese primer acercamiento de selección. Con el pictograma va a pasar algo muy distinto, porque el pictograma sí está orientado a la comunicación hacia los demás. Es decir, las personas, al ver un pictograma, deben, ¿cierto?, entender, ¿no?, de qué se trata, qué representa, ¿cierto?, a qué apunta y qué traduce de forma inmediata. Si no se hace, pues obviamente no es un pictograma, entra ya en otro reino, ¿cierto? Eso por un lado, pictograma. Y luego hablaremos, pues básicamente del proyecto de primer corte, pues que le estábamos dando unos giros y ya pues el señor docente se complace en decirles que tiene una idea fantástica que espero obviamente les agrade, ¿no? Y una idea que conecta la idea de los pictogramas, los sistemas de pictogramas y la cartografía, ¿no? Porque básicamente eso es lo que debemos, digamos, tener en el primer corte, ¿no? Básicamente como esos dos acercamientos a pictogramas, sistemas de pictogramas y cartografía, ¿no? Es decir, vamos a generar como un sistema de convenciones. Entonces vamos a explicar un poco el proyecto y también pues vamos a proceder a explicar el segundo ejercicio, ¿no? Digamos como de aprestamiento, que llamo yo, con el tema de la síntesis de la imagen, ¿no? Entonces vamos a eso. Tenemos una linda presentación de 300 diapositivas. No, mentiras, no, esta es más corta, esta es de 30. Uy, 300, profesor. Uy. No, esta es de 30, muy sucinta, muy cortica, porque obviamente la idea es poder tener una pausa, ¿no? O seguimos de chorro. Entonces vamos a presentar nuestra diapositivas del día de hoy. Ya en un instante aparecerá la pantalla. Porfa, me confirman si la están viendo. Sí, vemos, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Están viendo ahí, ya están viendo pues este bello homenaje a un cuadro de René Magritte llamado La falsedad de las imágenes. Ahorita hablaremos de ello. Pictograma. Es una palabra que yo creo que ustedes han escuchado con anterioridad, tal vez la tienen por ahí, ¿cierto? Y pues es importante aclarar, ¿cierto?, que esta palabra es un neologismo, ¿no? Es un neologismo que viene de dos raíces. Por un lado, una raíz griega y una raíz latín, ¿no? Picto,
que es, ¿no? Digamos como el prefijo, es del latino pinctus, que significa pintado. Y grama viene del griego, que significa escrito, ¿no? Entonces ya de entrada, ¿cierto? La palabra nos está hablando de parte de un sistema de escritura, ¿cierto? Un sistema de escritura que es no textual, básicamente visual, ¿no? O sea, de una fácil comprensión, o sea que este ítem coincide con lo que alguna vez planteaba Jorge Frascara, ¿cierto? De la efectividad de la comunicación, ¿cierto? O sea, esto elimina el teléfono roto. Ahora, de cierta manera, los pictogramas, ¿no? Hacen parte de todo un conjunto que es el conjunto de los signos, ¿no? Y yo creo que recordarán sus clases de semiótica. Hoy vamos a repasar un par de nociones, pero recordemos que, a grosso modo, resumiendo, los signos básicamente son estímulos, ¿cierto? A los cuales, ¿cierto? Yo emito una respuesta, ¿cierto? Y la semiótica, recordemos pues que básicamente se enfoca, ¿cierto? En el estudio de los signos y su comportamiento en la sociedad, ¿cierto? Básicamente es como estos signos permiten, ¿no? Trasladar, ¿no? Cierto nivel de información de una forma a otra, ¿cierto? Y a partir de eso, pues obviamente generar una respuesta ante ese estímulo, ¿sí? Bueno, de cierta manera, ¿cierto? Digamos que los pictogramas también tienen un componente importante y es que guardan cierta relación de semejanza con lo que representan. Por eso, digamos que también tiene que ver mucho con la palabra ícono, ¿no? Del icon, del griego también, ¿no? Bueno, vamos entonces a nuestro capítulo 2, pictograma. ¿Qué vimos en el capítulo anterior? Pues estuvimos haciendo una socialización de Aniela Jaffe, estuvimos hablando de el simbolismo en las artes visuales, ¿cierto? Y estuvimos viendo, ¿cierto? Que de cierta manera, pues, las primeras civilizaciones, los primeros habitantes de la Tierra, pues utilizaban, ¿cierto? Digamos, lo gráfico, la representación, como un elemento de carácter ceremonial ritual, ¿cierto? Perdón, teníamos gran fuerza, o digamos, le damos como mucha importancia al animal, ¿cierto? A la piedra, que inclusive es al punto que la tallábamos para expresar, ¿no? Lo que ella guardaba por dentro. Y por supuesto el círculo, ¿no? Vimos también pues que estas representaciones le daban un alto valor de detalle a los animales, ¿cierto? Y no tanto pues a los seres humanos, ¿no? Porque digamos pues para estas tribus, estos primeros habitantes, eso era lo más importante. Vimos también, ¿cierto? El impacto que tiene el círculo dentro de muchas culturas, dentro de muchas creencias, ¿cierto? Y cómo esto pues significa la totalidad, el cierre del sí mismo, ¿cierto? Básicamente como el tratar de contener las cosas, ¿no? Por eso siempre andamos hablando de el orbe, ¿cierto? Hablamos de los contenedores, ¿no? Porque son maneras básicamente de trazar, ¿no? Los límites que tienen determinados factores, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el calendario azteca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las representaciones de tierra adentro, la cultura de San Agustín y otras culturas de Latinoamérica tienden, digamos, pues a usar, digamos, el símbolo. Inclusive recordemos las líneas de Nazca, ¿cierto? Que también hacen alusión, pues, como al círculo, ¿cierto? La línea, la geometría, ¿no? Eso, pues, digamos que también nos lleva a hablar de los mandalas, ¿no? De los yantras, ¿no? De todos estos esquemas, ¿no? Que representan básicamente los órdenes espirituales del mundo. Y terminamos, ¿no? Hablando de Austin Osman Spare y de Aleister Crowley, ¿cierto? Ellos dos, pues que básicamente hacen parte de un modo, ¿cierto? De desarrollar la magia del caos, ¿cierto? Y en la cual, pues básicamente nosotros, a partir de un deseo escrito, ¿cierto? Lo convertimos en un símbolo, en un elemento gráfico que de cierta manera pues solamente es comprensible para el que lo produce, ¿no? Básicamente podríamos decir, ¿cierto? Que eso sería pues como un significado aleatorio, ¿cierto? Cada quien le asigna su significado, solamente yo conozco, ¿cierto? El significado, inclusive pensemos que muchas veces cuando vemos los tags, por ejemplo, estas firmas que hay en las paredes de la ciudad, ¿no? Por parte de los
artistas urbanos, esos tags también, ¿no? Podrían llegar a tener esa presencia, ¿no? Poco. Y ahí entonces entramos a lo que veremos en la sesión de hoy, que estamos socializando un texto de Scott McCloud, un texto que se titula El vocabulario de los cómics, que inclusive está hecho, ¿no?, en forma de cómic, y eso digamos que es también lo particular del asunto. El artículo, ¿cierto?, el texto, pues empieza básicamente con una alusión directa, ¿cierto?, a este ejercicio en el que el personaje principal es el mismo Scott McCloud, ¿cierto?, que se nos presenta a nosotros de una forma icónica, ¿no? Inclusive en algunos momentos nos produce como cierto nivel de engaño, ¿no? Hay una parte del texto donde él, ¿no?, se hace que se quita los lentes y no tiene ojos, ¿cierto? Sin embargo, cuando tiene lentes, pues ya asumimos que tiene ojos, tenemos como esa confianza, ¿no?, de que es alguien que tiene todos sus órganos, ¿no?, que tiene toda su configuración. Entonces, la primera parte del texto, él está ante el cuadro de Magritte, ¿cierto? Y nos explica, ¿cierto?, que básicamente lo que estamos viendo no es propiamente el dibujo del cuadro, sino lo que estamos viendo es, ¿no?, la reproducción escaneada digital de un libro que fue publicado a partir de la reproducción de un dibujo. Bueno, hace un ejercicio, digamos, de empezar a mirar cuántas veces se ha reproducido esa imagen, ¿no? Y es infinito, ¿cierto? Y de cierta manera, pues básicamente habla también como el proceso de la copia, ¿no? En este caso, o sea, como el proceso de cómo se empieza a reproducir esta imagen. Y claro, el cuadro de Magritte es que ya nos evidencia algo muy importante, que es a lo que va el pictograma, ¿cierto? Y es que realmente no es algo, sino que representa algo. Y por esa razón, ¿cierto?, digamos que Scott McCloud dice, esto no es una persona, esto no es una vaca, esto no es una bandera, son representaciones, ¿cierto?, de estas cosas. Y es ahí donde él dice, ¿cierto?, voy a utilizar el término ícono. El término ícono va a ser la palabra que yo elijo para representar o para explicar todo lo que vamos a abordar acá, ¿cierto? Y él dice que hay ciertos tipos de símbolos o de íconos. Algunos, ¿cierto?, digamos que están en una categoría simbólica, ¿cierto? Íconos simbólicos. Y en esa categoría pues están todos los símbolos que representan ciertos sistemas de creencias. Ahí está, por ejemplo, la cruz o la estrella de David, perdón, ¿cierto?, que representa el judaísmo. Tenemos, por ejemplo, el símbolo de la paz, que ya vimos pues que no es eso. El símbolo de anarquía, el del yin y el yang, el de masculino y femenino, ¿cierto? La bandera estadounidense, ¿cierto? Básicamente van a convertirse en símbolos, ¿no? Íconos simbólicos. Hay otros, ¿no?, que básicamente pertenecen a todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación, ¿cierto? Que básicamente pues son símbolos que pertenecen más como al reino de lo pragmático, de lo práctico. ¿Cierto? Se necesita expresar una operación matemática, ¿listo? Lo representamos entonces con el más, ¿cierto? Pero ojo, ojo, porque el más en algunos lados es el plus, ¿no? Disney Plus, Universal Plus, todo es plus, ¿no? Ahora, o plus, como le llaman, ¿no? Tenemos solamente el alfabeto, tenemos los números, tenemos, por ejemplo, también estos símbolos que representan, por ejemplo, la cantidad de dinero, ¿no? El porcentaje, copyright, etcétera. Entonces están en un orden de lo pragmático, ¿cierto? Y hay otros, ¿no?, que básicamente pues se llaman las imágenes, ¿no? Los iconos como tal, que son los que representan ya figuras, formas, etcétera, ¿no? Entonces eso es básicamente como un poco el primer sondeo que tiene el texto. Nos habla, ¿no?, básicamente pues de dos elementos que van a ser como importantes, ¿no? Fíjense que de cierta manera al comienzo pues habla de que el pictograma, ¿cierto?, transporta o traslada, ¿cierto?, información, ¿cierto?, de un entorno a otro, ¿no?, a otra forma, ¿sí? Entonces la idea es que los pictogramas, ¿no?, en sí están haciendo un ejercicio de trasladar la realidad, ¿cierto?, a un espacio bidimensional, a un espacio que puede ser una señal de tránsito, un icono en un lugar privado o público, ¿cierto? O también un elemento, un icono que esté en nuestras pantallas de celular.
¿cierto? Por ejemplo, la misma interfaz que estamos utilizando en este momento, ¿cierto? Para comunicarnos, ustedes pueden notar que ya hay, ¿no? Unos elementos que obedecen al pictograma, al icono. Por ejemplo, el de la llamada, ¿no? El de el micrófono, el de la cámara, ¿no? Básicamente son representaciones que guardan cierta semejanza con lo que representan. Obviamente la intención es hacerlo lo más sencillo, ¿cierto? Minimalista posible, o sea, lo mínimo esencial para que la persona reconozca esa forma, ¿cierto? Entonces, aquí Scott McCloud dice que las palabras son una forma de síntesis, ¿cierto? Una síntesis que es, ¿no?, del orden de lo abstracto. Inclusive, yo en este momento podría colocar, ¿no?, digamos, circular una palabra y yo creo que cada uno de ustedes pues, va a tener como una respuesta a esa palabra. La palabra tiene 6 caracteres. La voy a mencionar, ¿no? Más allá, ¿cierto?, de que sea o no sea del agrado. Fútbol, ¿cierto? Fíjense, la palabra en sí, ¿cierto?, es un nivel de abstracción, de síntesis muy particular, pero en cada uno de ustedes, ¿cierto?, mentalmente genera una serie de respuestas. Y yo creo, ¿no?, que de cierta manera la primera respuesta que van a emitir todos, pues tiene que ver con uno de los elementos. Por ejemplo, ya cuando ya han meditado sobre esta palabra, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? ¿Qué se les vino a la mente con la palabra fútbol? Y el Dieguito Maradona. Bueno, Luis Felipe, muy bien, ya estás hablando de un idol, ¿no? Ya estamos hablando de un ídolo, ¿no? Muy bien. Literalmente un balón. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué otra? El balón, sí, ya ahí, el balón, el pibe, el tino, dice Daniela acá, ¿no? Daniela, muy bien, ¿no? El tino. Pero sí, yo creo que cuando ya uno puede, ¿no?, digamos como decantar la palabra, empiezan a surgir un montón de imágenes mentales, pero la primera que surge siempre es el balón, ¿cierto? Entonces, tengamos eso presente, porque cuando yo tengo que desarrollar un pictograma, tengo que pensar qué es, ¿no?, lo primero que pensarían todos, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Lo primero que se les viene a la mente es lo que pensaría el 99% de la humanidad, ¿no? El trabajo de los buenos pictogramas consiste en lograr un equilibrio, ni ser, ¿no?, muy abstracto, tanto así que solamente lo comprendan el que lo hizo y los que lo revisaron, y tampoco algo que ya sea como muy común, ¿no? O sea, en eso está como también el punto de complejidad de representación del pictograma, cómo encontrar el equilibrio, ¿sí? Sin duda, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría apelar entonces a, bueno, voy a representar al fútbol por alguno de sus más distinguidos jugadores, ¿no? Entonces puede ser, ¿no?, que hay que pensar pues cuál es el más conocido, ¿no? Y cuál es el menos conocido, ¿no? Sobre todo hoy en día donde vemos pues que el fútbol es todo un star system, ¿no? Y es básicamente un entorno, ¿no? Digamos, toda una industria muy particular, ¿no? Pero bien, ahí lo tenemos entonces presente para que lo tengan esto en cuenta, ¿no? Entonces, las palabras son iconos abstractos, ¿cierto? Y es que la palabra no guarda ninguna relación de semejanza, o sea, yo la puedo escribir de muchas formas, con diferentes herramientas, y más o menos va a mantener, ¿cierto?, la misma cantidad de información que pueda expresarle a la persona que la lee. Sin embargo, cuando entramos en la otra parte que es, ¿no?, cuando ya tengo que dibujar, ¿no?, tengo que dibujar esa palabra, tengo que representarla en un dibujo, ¿cierto? Empieza pues ya a generarse una relación en que se interpreta según la forma en que se dibuje, ¿cierto? Y yo creo que por eso ustedes, algunos o algunas, tuvieron conflictos en las clases de dibujo, precisamente porque sentían que lo que proyectaban en el papel era lo indicado y cuando alguien más lo veía, digamos que interpretaba otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien dibujaba, ¿cierto?, a su criterio un caballo, ¿cierto? Y resulta que la otra persona decía, pero eso parece un perro, ¿sí? Y entonces ahí es cuando empezaba el conflicto. Dicen, no, pero sí es un caballo, para mí es un caballo, no, pero para mí es un perro. Entonces ahí es donde también empieza otra cuestión importante del pictograma, y es que
realmente mantenga estable esa relación de semejanza, o sea, que se interprete, ¿cierto?, el mismo elemento tanto aquí como en Timbuktu o en otra región distante del mundo. Por esa razón, digamos que el pictograma también se ha convertido como en un elemento, ¿cierto?, de carácter universal, ¿no? Es decir, que se puede, ¿no?, digamos, como trasladar a diferentes partes del mundo y podría interpretar lo mismo, ¿sí o no? Entonces, ahí en esta diapositiva pueden ver, ¿no?, pues como Scott McCloud nos habla, por ejemplo, de el engaño que yo le puedo dar, ¿no?, a la mente y al ojo. Y es cuando él se quita los lentes, ¿no?, y dice como, oh, pero no tengo, ¿no? O sea, no tengo ojos. Sin embargo, pues todavía ven mi nariz, mi boca, ¿cierto? Pero todavía le falta algo para ser familiar, ¿no? Muy bien. Ahora, este pedacito me parece bien interesante cuando él empieza a abordar una serie de viñetas donde habla que la raza humana es altamente egocéntrica, ¿no? Yo creo, ¿no?, que de cierta manera, pues eso obedece mucho a lo que conversábamos, ¿no? Exactamente, María Paula, las pareidolias, correcto, pareidolia, ¿no? Este fenómeno psicológico, ¿no?, o de la mente, ¿cierto?, que busca siempre formas familiares en las cosas, ¿sí? Ahora, no sé si de pronto ustedes recuerden rápidamente sus primeros dibujos, ¿no?, por allá en el jardín, ¿no?, en primaria, ¿cierto? Y ustedes siempre pintaban, ¿no?, digamos, una casita cuadrada con techo triangular. Las ventanas se ubicaban a cierta altura, ¿cierto? Y la puerta se ubicaba como en la mitad, haciendo alusión a un rostro, ¿no? No sé si de pronto, ¿no?, tengan esa imagen presente. Pero eso que ustedes hicieron ahí en sus primeros dibujos es básicamente la proyección de la información que guardan o almacenan en el inconsciente, ¿no? Entonces digamos que es como, dime. Que es curioso que, digamos, uno pintaba como una casita, pero en mi caso, pues yo vivo en apartamento, pero siempre se pinta la casita como techo, cuadrado y las ventanas enfrente, pero un apartamento es como en la torre. Claro, Valentina, tú misma lo has señalado. Es decir, digamos que esa es, ¿no?, como esta proyección de toda esa información acumulada desde tiempos ancestrales, ¿no?, desde tus ancestros. Básicamente, eso es, digamos, como una manera, ¿cierto?, de básicamente ver cómo está tu software, cómo está tu programa de reconocimiento de las cosas, ¿no? Y claro, yo también vivía, por ejemplo, en un lugar, ¿no?, que está desarrollado como un ladrillo, más cuadradito, ese triángulo, ¿cierto? Y es porque son como las primeras configuraciones que uno aprende para organizar la información, ¿cierto? Y sobre eso, pues, dar un significado, ¿no? Entonces, aquí Scott McCloud nos muestra el tomacorriente, ¿cierto? Daniel, sí. Profe, pues es que yo hace poquito estuve como viendo un documental acerca de una persona que había podido entrar a las cuevas de Altamira y él lo que Ujú. cuenta es como que esos primeros dibujos que uno hace cuando está pequeño de palitos y bolitas, eso mismo se ve en esas cuevas muchas veces. Entonces es como ese almacenamiento del inconsciente que uno tiene y pues por eso mismo los primeros dibujos de uno son como de esa manera, como tan parecidos a los de esas cuevas de Altamira. Ujú. Claro, por ejemplo, ahí en tu caso con este comentario, digamos que nos damos cuenta de una cosa, es que nosotros ya, de cierta forma, siempre hacemos un ejercicio de síntesis, ¿no? Pero digamos que el mismo modelo educativo en el que estamos involucrados empieza a complejizar tanto, ¿cierto?, las formas de representación que ya después, ¿no?, le han agregado tanta información que por eso a algunos o algunas siempre cuesta como trabajo hacer un dibujo. Y dicen, no, 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 yo soy mala para dibujar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, no se está como en ese grado de complejidad, ¿cierto?, en el que ya se ha acumulado tanta información, pues que yo puedo reconocer más formas, ¿no? Pero cuando empiezo a dibujar, ¿no?, de pequeño o de pequeña y estoy, ¿no?, haciendo esos trazos, pues soy feliz, ¿no? Soy muy feliz, ¿no? Sí, por acá, Luis Felipe. No soy O Luis Yair. Felipe, pero Ah, bueno, Luis Felipe. Luis Felipe primero, bueno, Luis Felipe. eh, No, no, profe, yo no había levantado la mano. Ah, bueno, bueno. Yair, Yair. Cuéntame, Yair.
No, justamente hablando del tema de la pareidolia, justamente también andaba viendo Discovery Channel este día y, o sea, me salió como 5 veces ese documental a partir de, ejemplo, el guardián de los yermos en Estados Unidos y toda la investigación que se hicieron solo por el hecho de poder ver un rostro en él. Cuando realmente incluso, pues ya como siempre en Discovery Channel se metieron con alguien, pero un geólogo específicamente dijeron como, eso está muy normal, o sea, realmente es un cráter muy normal, simplemente que nosotros le atribuimos facciones humanas con plumas y demás, teniendo en cuenta pues la morfología, o sea, como sí, los patrones que se pueden dar vistos desde el cielo. Exactamente, eso mismo pasa, por ejemplo, con, si no estoy mal, el fenómeno de la cara de Marte, ¿no? Digamos que en Marte pues hay una foto que registra una de las sondas, uno de los satélites, ¿no? Y la envía y entonces dice como, oh, eso es un rostro, pero resulta que es también un juego de luces, ¿no? Digamos que después se determina que pues realmente no hay una edificación ahí, sino que fue más como la cuestión del momento, etcétera, que genera pues esta idea de rostro, ¿no? Pero bueno, somos una cultura altamente egocéntrica, ¿no? Sin duda. Y ahí, por ejemplo, también la sesión anterior, el tema de la información recibida y la información percibida. Fíjense que en la primera viñeta, donde él está viendo un cuadro, ¿no? Él nos da y nos dice que las imágenes son información recibida, ¿cierto? Digamos como que no necesitamos demasiados elementos o demasiada, digamos, como formación, ¿cierto? Pues para entender, ¿cierto? Lo que produce la imagen, ¿no? Sobre todo, pues cuando el cuadro es una representación realista o un paisaje, ¿cierto? Y la escritura, ¿cierto? Es información percibida, ¿no? Esto quiere decir que, digamos, como que está orientada, ¿cierto? Al conocimiento especializado, ¿cierto? Que básicamente convierte esos estímulos, esas palabras, ¿no? En ideas y formas de comprensión, ¿cierto? Y es ahí, pues, obviamente, donde empiezan los debates, ¿no? Porque obviamente cada quien interpreta, ¿cierto? Lo que quiere interpretar, ¿cierto? Y eso, pues, nos lleva después, ¿no? A esta otra viñeta donde él habla, por ejemplo, de un proceso de descomposición donde vemos una fotografía y cómo se le va quitando información hasta convertirlo en un icono, ¿no? Un emoticon, un emoji. Y por otro lado, la información percibida, ¿no? Que empieza pues con la palabra cara, ¿cierto? Que tiene pues básicamente una descripción a partir de 2 ojos, nariz, una boca, etcétera, ¿cierto? Y pues ya lo que produce, por ejemplo, una novela, ¿no? Una novela escrita o un cuento, ¿no? Que básicamente es como a través de estas palabras, ¿no? Se generan procesos de percepción, ¿cierto? Entonces, ahí está, ¿no? Digamos que las imágenes obviamente, digamos que sobrepasan, ¿no? El nivel de las palabras en cuanto a efectividad y, por supuesto, las palabras sobrepasan o básicamente, ¿no? Se las apañan para poder producir el mismo efecto que una pintura. ¿Sí? Y él hace pues también una alusión como al tema de la caricatura, ¿no? Que digamos pues estas imágenes tan simplificadas, ¿por qué razón nos encantan tanto? ¿Cierto? Y él señala pues que también, ¿no? Las caricaturas tienen un elemento particular, es que yo como que les doy parte de mi información a ellas, ¿no? Como que me empiezo a identificar, proyecto en esas caricaturas algo de mi esencia, ¿cierto? Y por esa razón es que uno se siente como a veces identificado con cierto personaje animado, ¿sí? Hay alguien que se identifica más, por ejemplo, con Finn, ¿no? O con Jake, ¿cierto? Eso mismo pasa con los iconos, claro. Claro, los iconos, ¿no? Digamos que empiezan, ¿no? A tener, pues, digamos, ese grado de proyección, de identificación, ¿no? Y eso, pues, va a ser como bien importante. Bien. Ay, perdón, me volví. Bueno, aquí se repite la imagen. Bueno, acá, ¿no? Hay una cosa bien particular y es que en algún momento, ¿cierto? Scott McCloud nos dice, oigan, ¿y ustedes cómo saben que realmente están riendo? O que están haciendo algún gesto frente a lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo lo pueden determinar? ¿Cierto? Digamos que en este caso, ¿sí? Ustedes me están viendo a mí a través de esta pantalla y están viendo una serie de gestos, ¿no? Que estoy haciendo. Yo siento, ¿sí? Que básicamente lo estoy haciendo de una forma como muy idónea, ¿no? Etcétera. Y de pronto ustedes dicen, hey, el rostro del propio, las expresiones, ¿no? Como que no coinciden con lo que él está hablando.
¿sí? De pronto uno expresa la misma emotividad, ¿cierto? Que él siente, ¿no? Y es ahí donde él dice, hagan de cuenta que tu rostro es una gran máscara, una máscara que tienes puesta y que solamente sientes cuando tus músculos te dan la información de que estás moviendo, digamos, la boca, ¿no? O los ojos, ¿no? Etcétera. Y de pronto, ¿no? Digamos que pues uno a veces se topa, ¿no? Con personas que tal vez tienen problemas musculares en el rostro, pues no emiten ese grado de, digamos, de emocionalidad de las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que tener eso presente. Por esa razón, esta viñeta, ¿no? En esta viñeta, básicamente, él dice, cuando nosotros nos comunicamos con alguien, ¿cierto? Normalmente nos detenemos un poco para hacer, ¿no? Una representación mental de, pues, yo cómo me estoy comunicando con esa persona, ¿cierto? Digamos que siento que estoy en la misma sintonía, ¿no? Con la persona. Aquí en este caso, pues, está este hombre de bigote, ¿no? Digamos, haciendo acto de fito galanteo con la chica, ¿cierto? La chica, pues si se dan cuenta, pues tiene una expresión muy neutra. Él, ¿no? Siente que de esta forma está siendo agradable, ¿no? Y eso es, ¿no? Parte del lenguaje gestual, ¿no? Que es bien particular. Bien. Como les decía al comienzo, pictograma se relaciona mucho con icono. Y eso también, bueno, lo dice Scott McCloud, ¿no? Icono proviene de icon, que básicamente traduce imagen, ¿no? Cuando uno lo busca en el diccionario, ¿cierto? Digamos pues que icono tiene estas acepciones o formas de entendimiento, de comprensión o definición, y las dos primeras hacen referencia a las imágenes que se producen al interior de la práctica, ¿no? Ritual que se da en la religión ortodoxa, ¿no? Los iconos, entonces por eso dicen representación religiosa de pincel o relieve, usada en las iglesias cristianas orientales, la iglesia ortodoxa, ¿no? La que es bizantina, por ejemplo, esa definición realmente pues no da mayores pistas, sino simplemente como que nos da unos puntos de partida, ¿no? La tercera es la que nos conviene y por eso la resalto, porque es, ¿no? Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado. Entonces, pictograma, ¿cierto? Lo vamos a una imagen que mantiene relación de semejanza con lo que representa. Entonces ya de entrada tenemos un primer elemento formal que nos define si estamos en el buen camino o no del pictograma, ¿cierto? Si ya sentimos que no tiene, ¿cierto? Esa relación de semejanza, pues no es pictograma, es otra cosa, ¿no? Y en el cuarto, ¿cierto? En la cuarta definición dice representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o programas. Claro, los iconos del escritorio, ¿no? Inclusive fíjense que eso es una de las metáforas, ¿no? Utilizado, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, parece que hemos regresado. Perdón. Falla en el sistema. Sí, no, o sea, ahí hubo como una interferencia de línea de red, ¿no? Bueno, estamos ahí, ¿no? Como el tema de los iconos, precisamente, ¿no? Se pausó. Sí, se pausó, sospecha, baja, ¿no? Ya volvimos, ¿no? Bueno, decía, ¿no? Que básicamente, pues, algunas funciones de nuestros programas de trabajo constantemente nos utilizan, ¿cierto? Básicamente, pues, el disquete, ¿no? Este artilugio, ¿no? De finales de los 90, ¿no? Que básicamente servía para transportar la información, ¿no? Almacenarla. Entonces, por eso sigue siendo el icono para decir, ¿no? Guardar información. Las carpetas, ¿no? Son esta representación, pues, de la carpeta de archivador, ¿no? Entonces, esos son otra manera de entender los iconos, ¿no? Básicamente, pues, los que representan estas funciones. Muy bien. Ahora, digamos que en ese punto, ¿no? Pues digamos que vamos a tomar muy rápidamente, ¿no? Digamos, pues, esta idea, ¿no? Que nos expresa Charles Sanders Peirce, ¿no? Que él es uno de los grandes, ¿no?
de la semiótica contemporánea, ¿no? Inclusive, pues, Peirce siempre estuvo, digamos, pues como indagando sobre el fenómeno de la representación, y es cuando él llega, ¿cierto?, a una idea muy particular que es lo que él va a definir como el modelo triada. Pero antes de entrar en ese modelo triada, pues hay que mencionar que para Peirce, ¿no?, un signo puede llegar a tener estos rangos, ¿no? Ícono, relación de semejanza; índice, ya digamos un signo que tiene que ver con alguna condición ambiental externa, ¿cierto?, que me da pues también como ciertos indicios; y por supuesto el símbolo, que fue lo que vimos en la clase anterior, lo simbólico, ¿cierto? ¿Qué diferencia a un ícono de un símbolo? Inclusive un ícono puede llegar a ser símbolo. ¿Eso depende de qué? Depende de algo, y es que cuando hablamos de símbolo es porque hay un acuerdo social, ¿no? Un grupo de personas se pone de acuerdo para que cierta forma, ¿cierto?, identifique y represente algo, ¿cierto? Por ejemplo, un grupo de personas, ¿no?, hace un acuerdo en el que, ¿cierto?, dos líneas, ¿no?, una vertical de cierta extensión y otra horizontal de cierta extensión, interpreten o representen básicamente a una creencia, ¿no?, como lo es el cristianismo, ¿cierto?, el Cristo, ¿sí? Otros dirán, más bien, voy a ubicarla en la parte de abajo para identificar al anticristo, ¿cierto? Entonces, ahí, cuando hay, ¿no?, un gran grupo de personas que se ponen de acuerdo, tenemos un símbolo, ¿cierto? Antes no, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, también está, pues, esta imagen del Che Guevara, ¿no? El Che Guevara, por ejemplo, si se dan cuenta, pues parte, ¿no?, de una representación, ¿cierto? Digamos que empieza como ícono, pero luego, ¿cierto?, esa información se empieza a trasladar, ¿no?, y un grupo de personas, ¿no?, define que él no es solamente el Che Guevara, él representa la revolución, ¿cierto? Él es revolución, ¿no? Entonces, por esa razón, digamos que ahí va a ser mi importante. Por ejemplo, hablando de, digamos, de Maradona, ¿no? Por ejemplo, Maradona es digamos, ya un jugador que inclusive ha generado, ¿cierto?, una fuerza tan particular, ¿no?, en su sistema de creencias, que algunos incluso pues han generado todo lo que es la iglesia maradoniana, ¿no?, que básicamente pues es un culto a el 10, ¿no?, a Diego Maradona, y es cuando ya la gente dice como, uy, pero cómo exageran. Pero recordemos, ¿no?, que estas creencias ayudan a organizar a las personas, por lo menos a darles, ¿no?, sentido a sus vidas, ¿no? Y eso me parece que es como importante tenerlo presente. Bien, ahora, no sé si de pronto alguno de ustedes recuerda o tiene presente, digamos, este símbolo. Claro que sí, lo utilizan en sus celulares, ¿no? A veces lo activan, a veces no, ¿cierto? Pero el Bluetooth, pues, es una función, ¿cierto?, que tiene algunos celulares, pues, para intercomunicarse y compartir archivos, no importa, digamos, de qué software o de qué lugar provenga. Básicamente podemos compartir información, ¿no? Es como democrático el asunto. Este símbolo, ¿cierto?, que ustedes ven ahí, este icono que ustedes utilizan, proviene básicamente de un ingeniero que se llama Jim Kardashian, ¿no?, que él desarrolla este sistema para compartir información, y él dice, bueno, ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Y cómo lo vamos a identificar? Entonces, digamos que repasando en la historia, él se encuentra con un personaje, Harald Batland, ¿no? Harald Batland básicamente era un rey danés, ¿no?, y noruego, y este rey pues básicamente tuvo algo en particular, y es que unifica las tribus noruegas, suecas y danesas y las convierte al cristianismo, ¿no? Entonces, a partir de esa historia, de ese personaje, pues él dice, bueno, sí, identifiquémoslo como este rey. Pero entonces, cuando se traduce al inglés, se traduce como Harald Bluetooth, ¿no? Y las iniciales, ¿no?, de su nombre en runas, ¿no?, básicamente son esas, ¿no?, en el lenguaje rúnico, ¿no? Ahí está básicamente pues de dónde deriva y dónde proviene pues el término de Bluetooth. Pero fíjense que muchas veces, ¿no?, la función, ¿cierto?, de los iconos que tengo, ¿no?, como que muchas veces ocultan, ¿cierto?, la historia de su origen. Entonces, por esa razón me parece tan bonito de pronto hacer énfasis en esto, ¿no?, que son procesos de síntesis orientados a una función determinada. Igual que esto, ¿no?, por ejemplo, este símbolo que hace Gerald Herbert Holton, que lo hablábamos en la clase pasada,
¿cierto? Y que básicamente él pertenecía al comité, ¿cierto? De acción directa, ¿cierto? Y de cierta manera desarrollan este emblema para manifestarse en contra del armamento nuclear, ¿no? Básicamente querían desarme, ¿no? Y ahí está entonces de dónde proviene el símbolo. Pero fíjense que muchas veces, ¿no? El significado puede verse alterado. Y eso es también un poco lo que pasa con las palabras, ¿no? Bien. Bueno, vamos a mirar, ¿no? Una cosa también bien particular que nos va a servir dentro de este desarrollo de pictograma y es las escalas de iconicidad. Esto básicamente lo proponen dos autores que son Justo Villafañe y Nomerto Vínguez. Esta información viene de 1996, ¿no? En un libro que tiene que ver con el Tratado de la Información, ¿no? Entonces, las escalas de iconicidad, ¿qué son, no? Es una taxonomía, una tabla, ¿no? de clasificación que nos expresa o nos indica el nivel de semejanza que hay entre una imagen y su referente, ¿cierto? Y esa convención, ¿cierto? ha sido construida para ordenar, ¿cierto? De mayor a menor, ¿cierto? Los diferentes tipos de imágenes de acuerdo con la cercanía, ¿cierto? La proximidad con la realidad o su alejamiento. ¿Qué tan distante de la realidad o qué tan cerca está de la realidad, ¿cierto? Cada salto, ¿cierto? Digamos, en esta taxonomía, digamos que supone que la imagen, ¿cierto? Empieza a perder cierta propiedad sensible, ¿cierto? Y empieza, ¿cierto? A convertirse en un ejercicio altamente icónico, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ver, digamos, la escala, ¿no? Básicamente, esta escala va del número 11, que es lo más cercano a la realidad, y el 1, que es lo más alejado, ¿cierto? Entonces, por esa razón, por ejemplo, el 11 es cuando vemos lo que vemos, entonces estamos ante la realidad, ¿no? Estamos viendo la imagen natural, sin ningún filtro, ninguna mediación, ¿cierto? Luego viene, por ejemplo, un proceso donde ya empiezo, ¿no? a revisar otro elemento que es un modelo tridimensional a escala, una maqueta, ¿cierto? Luego veo un holograma, ¿cierto? Para poder, digamos, explorar, ¿no? el objeto o el sitio o el lugar de diferentes ángulos, ¿no? De pronto le tomo una fotografía a color, ¿cierto? Para registrar, ¿cierto? Digamos, pues que estuve en ese sitio, ¿sí? Y la fotografía de color ya me da ciertos indicios, ciertos estímulos, e inclusive trasladó toda la información a un espacio bidimensional, ¿no? Básicamente sustrae, ¿no? La fotografía blanco y negro ya pierde, ¿no? la propiedad del color y entra a actuar otro valor que es básicamente la parte emotiva, ¿no? Por ejemplo, las imágenes en blanco y negro siempre despiertan cierto grado de emoción frente a una imagen en color, ¿no? Entonces, eso va a ser como importante ahí, ¿no? Le sigue la pintura realista, que es una representación, ¿cierto? En el que de cierta forma se traslada la realidad a través de cierto sistema o ciertas maneras de aplicar las técnicas, ¿no? Y que de cierta manera, pues, se logra, ¿no? traspasar a ese punto, ¿no? Está la representación figurativa no realista, ¿no? Que es la que se desarrolla, por ejemplo, en algunos cómics, en las caricaturas, ¿no? En algunos cuadros, como por ejemplo lo que pasa con Picasso, ¿sí? En el cuarto nivel están los pictogramas, ¿no? Que ya son síntesis, ¿no? Básicamente ya empiezan como un proceso de simplemente poner lo esencial, lo mínimo esencial, ¿no? Luego vienen los esquemas motivados. ¿Cuáles son estos? Estos esquemas son, por ejemplo, los organigramas, los mapas conceptuales, los diagramas de flujo, ¿cierto? Eso es lo que se va a definir como esquema motivado. El esquema arbitrario es ya, por ejemplo, una síntesis en la que se le asigna un valor aleatorio, un significado aleatorio. Es decir, el sigilo que hicimos, ¿no? la clase anterior, es un esquema arbitrario, ¿no? Porque cada quien le puede atribuir un significado. Y la primera, la número 1 en este top, en este ranking, ¿no? lo más alejado de la realidad es lo no figurativo, lo abstracto, ¿no? Básicamente lo que hace de pronto Jackson Pollock con sus dry paints, o lo que hacen de pronto otros artistas, ¿no? Que uno dice como, bueno, pero eso qué significará, ¿no? Entonces, eso es lo más alejado de la realidad, ¿no? Y esas escalas de iconicidad, pues básicamente van a estar pues como en ese punto. Ahí, más o menos en esta tablita, creo que la pueden percibir muchísimo mejor, ¿no? Ya como que hay inclusive, por ejemplo, digamos, como el holograma restablece la forma y la posición de los objetos, ¿no? Emisores de radiación presentes en el espacio, ¿no?
los esquemas arbitrarios, ¿no? Que no representan ninguna característica sensible, ¿cierto? Y pues se le puede atribuir cualquier significado. Por ejemplo, un mapa también es un esquema motivado, ¿no? Bueno, ahí está nuestra tablita. Y viene, ¿no? No sé si de pronto habrán visto algunos o algunas, ¿no? Una serie de Netflix que se llama Abstract, ¿no? Que tiene que ver con ejercicios del diseño en diferentes ámbitos, ¿no? La primera temporada, creo que el primer capítulo, habla de este ilustrador que se llama Christoph Niemann, ¿no? Tipo realmente ingenioso, ¿no? Un ilustrador que aprovecha muchísimo diferentes herramientas, ¿no? Y en ese documental, ¿no? Él hace esta gráfica que me parece, digamos, como que resume un poco cuál es nuestra búsqueda, ¿no? Él básicamente dice, ¿no? Que para la representación siempre habrá como un medidor de abstracción, ¿no? Básicamente lo que es demasiado realista, ¿cierto? Y lo que ya es demasiado abstracto, ¿no? Entonces, nótense que en el demasiado realista, pues obviamente hay una cantidad de información, ¿no? Como por ejemplo, la sangre, ¿no? Las venas, las arterias, la flecha, ¿no? Obviamente, pues esto no es para nada romántico, ¿no? Yo tengo que hacer algo muy romántico. Viene, ¿no? Digamos, la otra parte que es demasiado abstracto, que es, ¿no? Un cuadrado rojo con esta línea negra, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Básicamente ya empieza, ¿no? Como ese punto de decir, no, no, ya, demasiado abstracto, ¿no? Ya como que de pronto si pongo esto en la tarjeta, ¿cierto? Que le voy a entregar, ¿no? Al crush, ¿no? De pronto tal vez, ¿no? A ese amor ideal, ¿no? De pronto no me va a entender, ¿no? Entonces es cuando él dice, hay que encontrar el punto de balance, lo justo, necesario, ¿no? Básicamente ahí tenemos, pues, la flechita con el corazoncito, ¿no? Ahí ya me parece que ese es el punto, ¿no? Al que tenemos que llegar, ¿cierto? Cuando desarrollamos un pictograma, llegar a ese punto de equilibrio, ni muy abstracto, ni tampoco demasiado realista, ¿no? Sin embargo, todos los iconos siempre parten de representarlo de forma realista hasta empezar a detectar cuáles son los patrones, ¿no? Que lo configuran y a partir de eso generar como la forma más simple para identificarlo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos este símbolo. Fíjense que parte, ¿no? De un referente muy particular. No sé, digamos, cómo les iba a ustedes con estos animales, ¿no? Estos seres alados, ¿no? Yo creo que de pronto algunos les tienen, ¿no? Como cierto desapego, ¿no? Como que no son de su confianza, es decir, ustedes no se iban en el plan a la Plaza de Bolívar a echarle maíz a las palomas, ¿no? Precisamente, ¿no? Las palomas tienen, digamos, un mote, ¿no? Tienen, digamos, un seudónimo, un nombre con el que se les distingue, ¿no? Básicamente son ratas con alas, ¿no? Eso es una designación muy particular, ¿no? Que le ha dado la gente, pero son palomas, son seres, ¿no? Son parte del ecosistema de las ciudades, ¿no? Habitan en todas ellas. Y la paloma, ciertamente, pues digamos que no es que sea del todo lo más pecho, ¿no? Inclusive hay algunas que tienen algunas mutaciones que inclusive ya no como que lo hacen sospechar, ¿no? Incluso, recordemos pues que Alfred Hitchcock hizo una película, ¿no? Proyectando una de los miedos, ¿no? Que puede tener la gente, ¿no? Sobre qué pasará si los pájaros se pusieran de acuerdo y iniciaran una invasión, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos pues el tema de la paloma, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, cierto, se asocia con un pasaje tan particular como el paisaje del Arca de Noé y el diluvio, ¿no? ¿Eh? Ahí es cuando ya empieza, ¿no? A haber un proceso en el que la paloma, ¿cierto? Deja de ser ella para convertirse, ¿cierto? En la representación, ¿cierto? De que ya pasó el diluvio, ¿no? De que ya estamos nuevamente, digamos, en tierra firme, etcétera, ¿cierto? Y además, pues también se le colocaba la hoja de laurel, ¿no? Y esto llevó, ¿cierto? A un grupo de personas a atribuir, ¿no? Que la paloma sería básicamente el símbolo de la paz, ¿no? Inclusive cuando Jesús es bautizado, ¿no? En el río Jordán, pues básicamente llega una paloma, ¿no? Llega una paloma, ¿cierto? Que trae pues obviamente el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de ahí, fíjense pues cómo el impacto de la cultura, ¿no? También va a ser factible, ¿no? Que ciertas representaciones entren
en otras líneas, ¿no? Ahí tenemos entonces, pues, el tema de la paloma de la paz, ¿no? Bello, bello esto, ¿no? Y eso, pues, tiene que ver mucho con esto que decía Peirce, ¿no? Básicamente el modelo triada. Todo signo, ¿cierto? Digamos que parte de un objeto, ¿cierto? Ese objeto, digamos que tiene una representación. Y esa representación tiene una interpretación. Ese proceso se conoce como semiosis, ¿no? Básicamente es, ¿no? Cómo esta operación produce, ¿no? Ese significado y, por ende, el reconocimiento del signo que estoy viendo, ¿no? O que estoy, digamos, escuchando, etc. Entonces, básicamente, ocurre esa operación, ¿no? Todo objeto que básicamente pasa por una representación y esa representación por una interpretación que me remite al objeto, ¿cierto? Es una cadena, ¿no? Básicamente de proceso comunicativo, la semiosis, ¿no? Básicamente. Y esto lo propuso Peirce, ¿no? Y se le conoce como el modelo triada. Entonces, eso también va a ser como crucial e importante. Esto es un poco a lo que vamos a ir, ¿no? Básicamente cuando hacemos pictogramas, sustituir la realidad por su equivalencia. Y fíjense, ¿no? Este es un ejemplo de un diseñador que firma como Iconwork, ¿no? Iconwork, digamos que es un diseñador, ¿no? ¿Cierto? Que va, pues, obviamente, a el problema de la síntesis de la imagen, ¿no? Inclusive, él tiene un bello sitio web, ya les voy a poner acá el link, y me parece que es, ¿no? Digamos, como de estos diseñadores, ¿no? Que producen, ¿no? Digamos, pues como un acercamiento fascinante, pues, al tema del diseño de iconos, ¿no? Él trabaja, digamos, con diferentes empresas, ¿no? Trabaja con grandes marcas, ¿no? Haciéndoles pictogramas, inclusive él hizo los iconos, por ejemplo, de Kayak, ¿no? Esta aplicación para viajes, ¿no? Entonces, en su página tiene muchísimos procesos, ¿no? Que nos ayudan a entender, pues, hacia dónde apunta la idea de desarrollar iconos, ¿no? Pero digamos que entrado en detalles o digamos el objetivo primordial básicamente es este, ¿no? Sustituir la realidad por un equivalente gráfico, ¿no? Un equivalente que pues remita, ¿no? A el referente original, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, esto también es parte de su trabajo, me parece bastante ingenioso, ¿no? Una comunicación particular, una postal muy bonita entre un yate y un tiburón, ¿no? Cada quien ve, ¿no? Lo que quiere ver, ¿no? Como, oh, mira un tiburón, oh, mira, ahí tenemos comida, ¿no? Bueno, en fin. Hay una cosa también interesante al momento de hacer iconos, ¿no? Y es la forma en la que yo lo simplifico. A esto lo vamos a denominar estilización, ¿no? Fíjense que aquí tenemos los mismos elementos, solo que él les empieza a agregar diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar, digamos, ciertos bordes rectos, otros redondeados, voy a ponerle de pronto algo de negro, voy a ponerle, digamos, algo de, digamos, bloques negros, ¿no? De pronto lo voy a volver silueta. Entonces, cuando uno simplifica, también uno atraviesa este proceso, ¿no? Básicamente de empezar a depurar, ¿no? Empezar, digamos, pues como a optimizar las formas, ¿no? ¿Cuál va a ser la mejor, ¿no? Y a esto es lo que yo le denomino el proceso de exploración. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, bueno, no olviden el proceso de exploración para llegar a esos pictogramas, pues básicamente es esto, ¿no? Pasar por diferentes, digamos, estados, ¿no? Muy recto, muy orgánico, bordes redondeados, silueta, etcétera. O sea, digamos como no casarse, ¿no? Con la primera representación, sino explorar un poco para saber, ¿no? Cuál va a ser la mejor manera de resolverlo, ¿sí? Y para esto, pues me parece muy interesante ir con otro diseñador que inclusive nos va a visitar bastante en esta clase. Esta es su primera incursión, Nigel Holmes, diseñador británico, ¿no? Especialista en temas de infografía y database, ¿no? Y obviamente pues hizo un artículo en algún momento pues sobre el tema de qué es, ¿no? O cuál es el proceso que siguen los iconos. Entonces, dentro de su texto, ¿no? Digamos que cuando lo abordé, descubrí, ¿no? Una cosa reveladora, y es que Irving Biderman, en los años 80, digamos que plantea una teoría de la percepción visual, ¿cierto? En el que básicamente dice, las personas reconocen los objetos y las formas es porque hay un reconocimiento de los componentes esenciales, es decir, de las estructuras que lo componen.
¿cierto? Este reconocimiento, él lo denominó los geones, ¿no? Los geones son como esas fichitas, esos módulos que yo tengo en mi mente y que básicamente se reconfiguran para interpretar o representar cierto objeto. Ahora, eso es como un primer camino de la síntesis. Y la otra parte, ¿no? Digamos que la mejor manera de síntesis o de simplificar las cosas es siempre también las siluetas, ¿no? Las siluetas también como que simplifican de una forma muy rápida, ¿no? Porque piense que ya como que ha perdido ciertas propiedades sensibles y básicamente ya como que voy, ¿cierto? A una interpretación directa. Entonces, por ejemplo, veo copas de vino, veo una licuadora, veo una taza de café, veo un salero, ¿cierto? Porque son formas familiares que yo reconozco de forma inmediata, están en mi entorno, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, pues cómo opera, ¿no? Toda esta cuestión, digamos, de los geones, las formas elementales, ¿no? Como estos iconos, más o menos los geones llegan a ser unos 34, ¿no? Unos 32 figuras, perdón, con las que uno hace estas múltiples combinaciones y se generan, digamos, pues estas interpretaciones, ¿no? Y esto, entonces, es lo que ya les decía, ¿no? La teoría de reconocimiento por componentes, ¿no? Y este enfoque, ¿no? Pueden llegar a reconocer almacén, ¿cierto? Ahí está entonces el tema de los geones, ¿no? Que fue un poco lo que hicimos con el símbolo mágico. Si se dan cuenta, yo les decía, descompongan la letra, ¿cierto? Fragmentenla, rompan, ¿cierto? Digamos como esa configuración y tomen elementos para crear su símbolo, ¿cierto? Entonces ahí ya estábamos entrando un poco al tema de los geones, ¿no? Y esto también me lleva, pues no sé, digamos, cuántos o cuántas jugaron con esto. El Tangram, ¿no? Que es inclusive el concepto que utiliza el identificador de colsubsidio, ¿no? No sé si de pronto ustedes conocían el anterior. ¿Algunos conocían el icono anterior de colsubsidio? Y que era como un triángulo, Sí, el del triángulo. con las flechas para adentro y para afuera. Ajá. Muy bien, Daniel. Sí, sí. Ese símbolo fue planteado, diseñado por nada más y nada menos que David Consuegra, ¿no? Digamos, el gran padre putativo del diseño gráfico en Colombia, ¿no? Claro, este símbolo que tenía antes con subsidio, pues obedecía más a lo que eran los principios del diseño gráfico internacional, la escuela de Basilea, la escuela suiza, ¿no? Pero luego deciden, oigan, vamos a cambiar la imagen, ¿no? Y vamos a utilizar otro concepto. Frente a eso, por ejemplo, ¿cuál es su opinión frente al asunto? Y sobre todo si ya han visto procesos relacionados con marca, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, digamos, cuál es su opinión frente a este proceso, ¿no? De utilizar el Tangram, ¿cierto? Para de pronto generar pues este identificador. ¿Ven que realmente es coherente, consistente con la idea de un identificador? ¿Cómo lo perciben? Pues yo creo eh, que ahí me escuchan, ¿sí? Sí, te estamos escuchando. Ah, vale. Pues Sí. sí, o sea, efectivamente, digamos que a nivel de construcción de identidad, pues con subsidios como que ¿cómo es la palabra? Se apropia del Tangram y a partir de ello construye toda su iconografía. Pues no sé cuál será, digamos, el sentido de usar el Tangram, pero digamos que el identificador anterior no, pues no tenía ese alcance, aunque era, digamos, más fácil de identificar. Y bueno, digamos, sí, o sea, pero es más tiene más proposiciones el identificador actual. Ok, bueno, eso es la opinión de Juan Esteban. Muchas gracias por aquí. María Paula pide la palabra. María Paula, adelante, por favor, claro que puedes. Bueno, a mí lo que me parece increíble con el Tangram era como la apertura gráfica que tenía, la forma en la que, por cualquier forma que fuera, si estaba en amarillo con un fondo azul y tenía cualquier forma, uno podía identificar que era con subsidio. Entonces uno podía entender con estos, pues, ahora que estamos hablando de pictogramas.
con estos pictogramas uno comprendía a qué se estaba relacionando la marca con respecto al pictograma. No me acuerdo de ninguno, pero pues por decirlo así, como, bueno, que la grulla estaba asociada como a la seguridad social de los trabajadores, o que yo no sé, que el caballo estuviera asociado a cualquier otro tipo de productos. Pero eso me parecía increíble, o sea, cómo estaban logrando vincular toda la marca a una serie de iconos que por más que fueran diferentes, uno siempre los relacionaba con Colsubsidio. A mí me encantaba personalmente la marca. Bueno, no, María Paula, eso está muy bien. Claro, y es porque de cierta manera, por ejemplo, cuando yo vi, ¿no?, diseño de marca en la universidad, pues solamente no le decían, todo identificador tiene que ser simple, con muy pocos elementos, lo más neutro posible, etcétera. Y pues yo obviamente pues me quedé mucho con esa idea arraigada, pero cuando veo, ¿no?, estos procesos de identificación, como por ejemplo, no sé, Movistar, que tenía un identificador con elementos tridimensionales y volumen y todo el cuento, y luego veo Colsubsidio, que tiene el Tangram, y dice, pero bueno, finalmente, ¿a dónde va esta idea de identificador, no? Pero más allá de todo eso, y creo que Mara Paula lo está, digamos, como encontrando allí, es que se generó todo un sistema gráfico, ¿no? Es decir, como a partir de esta configuración de patrones formales, se genera todo un sistema que permite identificar los servicios que ofrece Colsubsidio, ¿no? Y mantener básicamente pues todo un proceso de identidad, ¿no? Entonces, eso digamos que es como lo pro y lo contra que tiene, ¿no? Pero digamos que en resumidas cuentas hay un sistema, ¿no? Hay una manera, ¿no?, digamos como muy coherente, ¿no?, de organizar estos elementos visuales y que obviamente pues tengan afinidad, ¿no? Bueno, el Tangram, ¿no? Del Tangram pasamos a esto, ¿no? Básicamente todo proceso de síntesis visual siempre arranca por el objeto real, ¿no? Básicamente en este caso ahí vemos, identificamos pues un ejecutivo, ¿no? El ejecutivo es el objeto real. Fíjense que se simplificó, ¿cierto? Y al simplificarlo, pues básicamente le resto, ¿cierto? Pierde ciertas propiedades visuales, ¿no? Ciertas propiedades sensibles. O sea, digamos, su rostro se unificó a una sola forma, no tiene manos ni pies, ¿no? Básicamente se va como a lo mínimo esencial para ser reconocido. Ahora, esta imagen, ojo, tiene una trampa, tiene un elemento capcioso, ¿no? Y el elemento capcioso está en la última parte, la corbata, y que sea una metáfora. Y uno dice, ahí sospecha, ¿no? Digamos que aquí utilizo el, no lo sé, Rick, pero parece falso. No confíen mucho en esta imagen, ¿no? Esto lo propone Iconware, ¿no? En una parte, digamos, de su página, ¿no? Inclusive tiene un videito que después les puedo compartir de cómo es el proceso de síntesis, ¿no? Pero básicamente aquí esta diapositiva, ¿no?, me parece interesante pues el tema de confrontar la metáfora, ¿no? Y bueno, luego de esto que de pronto tener muy presente es este, ¿no? Isotype. Isotype fue un sistema, ¿no?, un conjunto de pictogramas, básicamente un proyecto, ¿no?, de escritura con pictogramas que básicamente buscaba socializar la información compleja a personas que no tenían un alto nivel educativo, ¿no? Y esto se creó básicamente en Europa, ¿no?, en los años 20, ¿no? Básicamente esto fue, pues, que era el director de contratar a Gerd Arndt, ¿no?, un diseñador gráfico alemán, para desarrollar el proceso de los iconos, ¿no? Y finalmente, pues digamos que ese sistema logró tener 400 pictogramas, ¿no? O sea, 400 elementos que permitían identificar diferentes cosas, ¿no? Ya les voy a poner acá que encuentro un vínculo, creo que este les puede servir, ¿no? Ya les voy a compartir, ¿no?, este bello texto sobre el isotype, ¿no? Y la síntesis visual, digamos que Otto Neurath le propone a Gerd Arndt pensar en una técnica que lo empezara a limitar bastante.
¿sí? Porque él empezó con lápiz, con pinceles, con muchas herramientas de, digamos, como de punta, medios de punta, pero luego, digamos que digamos, le dice, pero no tiene usted alguna técnica que lo limite realmente, o sea, como que sea complicada y tenga que empezar a pensar mejor la imagen. Y él, digamos que dice, sí, hay una técnica que es el linóleo. El linóleo, ¿no? Diana, sí. Hola Diana, ibas a hablar, ibas a intervenir. Ah, no, profe, es que se me desbloqueó un momentico, no hay problema, qué pena. Ah, ya. Entonces hay una tabla de caucho, ¿cierto? Y básicamente lo que hago es, a través de las herramientas que son las gubias, que son como unas palas, ¿no? Empiezo a quitar, ¿no? A retirar cierta parte del caucho y lo que queda, ¿no? En relieve es lo que se imprime, lo que se transfiere al papel, ¿no? Obviamente, pues hacer la talla no es cualquier cosa. Y por eso, pues fue la mejor técnica para simplificar. Con esto, me parece importante hacerles también la invitación a ustedes, ¿no? Cuando estén en este proceso de síntesis, pues empezar a utilizar, por ejemplo, un Sharpie, ¿no? El Sharpie, por ejemplo, tiene un trazo muy grueso y eso ya como que uno le hace pensar, ¿no? Meditar, bueno, ¿cuál va a ser el siguiente trazo que voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, hacemos el trazo, ¿cierto? También pensar, digamos, con un pincel, de pronto con recortes de papel, ¿no? Por ejemplo, muchas veces uno piensa como, sí, mi icono puede ser redondo, pero resulta que de pronto me va mal con los cortes redondos, ¿no? Entonces ahí empieza también otro proceso interesante de síntesis. Por ejemplo, utilizar los sellos, ¿no? Por ejemplo, el sello de papa, ¿no? Es decir, buscar, ¿no? Otras maneras, ¿no? De empezar a limitar su manera de expresión para que a través de esa limitante empiecen a simplificar, ¿no? Eso también es como parte del proceso que me parece interesante, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿no? Ya como para concluir en este segmento, hablamos pues que los pictogramas siempre, ¿no? Están, digamos, como regulados por lo que va a ser la normalización, ¿no? O sea, someterlos a la retícula, ¿cierto? Este elemento gráfico que permite saber, ¿no? Si realmente los elementos están balanceados, si están dispuestos de manera armónica o no. Una cosa es lo que yo dibujo, pero cuando yo lo empiezo a transferir, ¿no? Ya lo empiezo a hacer, por ejemplo, en el programa vector, pues ya empiezo a ver que de pronto está desequilibrado, de pronto no está funcionando. Entonces la retícula, ¿cierto? Se convierte pues como en esa manera de entender si realmente es o no es, ¿no? Inclusive aquí tenemos pues algunos ejemplos, por ejemplo, la letra de Brown, ¿no? De esta marca, fíjense que está hecha a partir de un ejercicio de normalización, ¿no? De convertir, ¿no? Estos caracteres a formas geométricas, ¿no? Y eso es lo que lo hace, digamos, altamente estable. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el identificador de Apple, ¿no? Que básicamente utiliza la espiral de Fibonacci, ¿cierto? Los números, ¿no? La progresión armónica de Fibonacci, y a partir de cada uno de esos números genera un círculo. Y como los círculos, ¿no? Generan, digamos, la configuración, ¿no? Que va a tener. Bueno, ahí está, digamos, esto también es de Eikenberg, otra parte del proceso, ¿cierto? De síntesis, que si se dan cuenta, pues parte de muchas figuras geométricas que luego, ¿cierto? Se unen, se vuelven uno solo, pues al momento de convertirlos en un solo tono, ¿no? En este caso, pues para simplificar un perrito, ¿no? Por ejemplo, también hay que pensar hasta qué punto los pictogramas que yo voy a hacer son neutrales o también van a ser amigables, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta explicación tan bonita, donde vemos, pues, cómo hay una síntesis de vehículo, ¿cierto? Que básicamente está visto de frente y con la forma del trazo lo convierto en algo totalmente amigable, ¿no? Entonces también es otra cuestión que uno tiene que contemplar ahí, ¿no? Por ejemplo, fíjense en los iconos de vuelos, hoteles y vehículos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son más amigables, ¿no? ¿Cuáles son más neutros, ¿no? Digamos que los primeros son efectivos, ¿no? Se resume la idea de vuelos, la idea de hoteles y de carros, ¿sí? Pero el otro tiene como elementos que pueden ser amigables, pero también, ¿cierto? Podríamos entrar en otras discusiones qué tan legibles son algunos, ¿no? Igualmente esto, ¿no? Fíjense en este proceso tan particular, ¿no? Para simplificar, ¿no? A una persona. Fíjense que esta silueta, este hombre con equipaje, ¿no? Básicamente alguien que está como saliendo del trabajo, ¿cierto? Inclusive tiene como una actitud, ¿no? Una gestualidad corporal, se reduce, ¿no? A unas figuras geométricas. Ahí también empieza el proceso de síntesis, ¿no? Que es como lo más complejo. En la parte de abajo
me pareció curioso, ¿no? Empezarles a mostrar también, pues, cómo esto de los iconos, de los pictogramas, incide también en las aplicaciones, ¿no? Yo creo que más de uno recordará, pues, cuando empezó Instagram, que tenía este icono, inclusive ahorita, ¿no? Hay como toda una convergencia con el tema del flat design, ¿no? Como el diseño plano, el diseño, digamos, como básico, elemental, ¿cierto? Pero en 2010, cuando uno tenía, por ejemplo, sus primeros iconos, yo creo que ustedes se alegraban de ver, ¿no? Sus pantallas de celular porque decían, wow, mira el icono de YouTube, es como un televisor de los años 50, wow, mira Instagram, es como estas cámaras instantáneas, genial, ¿no? Los iconos tenían un atributo de personificarnos, de ser semejantes, ¿no? Con ciertos productos que asociaban a cada aplicación. Pero hoy en día, básicamente nos encontramos con esto, ¿no? Que cada vez son más planos, ¿no? Que cada vez, inclusive, pues como que pierden, ¿no? Como ese encanto y se vuelven simplemente altamente funcionales, ¿no? Sobre este icono de Instagram también hay un documento, una parte de abstract, ¿no? De este documental en el que un diseñador pues explica todo el proceso, ¿no? En el que hubo 300 pruebas para llegar a ese icono. Y uno no cree, ¿no? Que básicamente pues ese proceso de síntesis haya sido tan rudo, ¿cierto? Pero finalmente sí lo fue, ¿no? Entonces, bueno, me pareció como interesante ponerlo ahí, ¿no? Entonces, finalmente, pictograma es una representación esquemática de la realidad, ¿cierto? Que debe ser sencilla, debe ser rápida, ¿cierto? Es decir, debe ser también comprensible y que, por supuesto, llegue a ser universal, ¿no? Esa es básicamente, pues, como la explicación. Y acá viene este adendo, ¿no? Este punto interesante y es una de mis primeras representaciones, ¿no? Este fue uno de mis primeros pictoyo que utilicé, ¿no? Básicamente, digamos, pues como para identificarme. Fíjense que en este pictoyo, en este proceso, ¿no? Digamos que hay una parte de idealización, ¿no? Hay una parte también, digamos, como de algunos cambios morfológicos, ¿no? Básicamente buscando como la optimización del asunto, ¿no? Ahí está, digamos, y esta frase, pues recordemos que es de nuestro amigo Fox Mulder, que creía o que cree en los alienígenas, ¿no? Entonces, la verdad está afuera, ¿no? Sin duda. Pues muy bien, esto es, a grosso modo, toda la socialización del tema de pictogramas, ¿no? Como ven, ya aquí el reto es muy diferente, ¿no? El reto apunta básicamente a generar, ¿no? Digamos, representaciones que tengan, ¿no? Digamos, pues como una semejanza con la realidad, ¿no? Ahí viene, digamos, pues como ese asunto. Bueno, hasta aquí. ¿Qué preguntas hay con respecto a lo visto en la sesión? ¿Sí les quedó claro el tema del pictograma? ¿Quedó claro también, pues, cuáles son como sus características y atributos? ¿Quedó claro, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el objetivo? Sí, profe, muy bien, gracias. Ah, bueno. Gracias, María Paula, por tu voto. Bueno, ya por lo menos una persona. Pero bueno, necesitamos que más hayan sentido claridad, ¿no? Una sola no es suficiente, ¿no? Faltan más. ¿Los demás entendieron? Vamos a mirar por aquí en el chat. Sí, profe, Bien. claro, claro. Sí, profe. Perfecto. Profe, todo muy claro. Excelente, ¿no? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Entonces me supe explicar. Listo. Eso quiere decir que entonces pasemos a nuestro siguiente ítem del día, que es explicar cuál va a ser nuestro proyecto de corte, ¿no? Porque de cierta manera, pues ya tenemos como estas aproximaciones, ¿no? El símbolo mágico, el símbolo, digamos, ya más icónico, de qué vamos a hacer en este primer corte. Bueno, esta información ya está inclusive pues en el aula virtual, en el avatar ya está suministrada. Vamos a ver ese avatar, ¿no? Rápidamente, ya ingreso por aquí, denme un segundo. Y en ese avatar, pues básicamente vamos a hablar, ¿no? De una historia de ciencia ficción muy particular que voy a tener un poco para explicarla, ¿no? Básicamente esta historia de ciencia ficción es de un escritor de lo que se conoce como el New Wave o la nueva ola de la ciencia ficción. Es una novela de los años 60 y esta novela básicamente se titula, ¿no? Los clanes de la luna alfana, ¿no? Ya vamos a ver aquí la
la pantalla, ¿no? Permítanme un instante, listo. Ya estamos por aquí ya para presentar. Y la idea, ¿no? Básicamente de esta novela es la siguiente, ¿no? Bueno, el escritor se llama Philip K. Dick, ¿no? Él es un escritor estadounidense, digamos que gran parte de su producción fue una ciencia ficción que estaba más cercana como a temas de la filosofía, ¿no? Temas relacionados también como con la teología, ¿no? Con el tema mismo también de la sensación de realidad, ¿no? Que uno puede llegar a tener. Y esta novela me gusta y me parece que puede servir, ¿no? para este proyecto en relación a lo siguiente. La premisa básica de la novela tiene que ver con un proceso que básicamente el gobierno estadounidense decide enviar a todos los locos que estaban en el manicomio porque ya digamos que no hay espacio, digamos que se superó, ¿no? Digamos el número de pacientes esquizofrénicos y demás, ¿no? Y deciden, ¿no? Enviarlos a la luna. Los mandan para la luna, ¿no? Allá, a ver qué pasa allá, ¿no? Y supuestamente en la luna construyen, ¿no? Pues un centro de, digamos, de tratamiento para que estén allá, ¿no? Eso es el punto de partida. La cuestión es que, obviamente, estos pacientes, ¿no? Cada uno diagnosticado con diferentes patologías, se empiezan a notar que el gobierno los abandona y que tienen que hacer de las suyas para poder sobrevivir. Entonces, esto hace que empiecen, ¿no? A trabajar sobre sus síntomas y empiecen a encontrar, digamos, formas para desarrollar todo el modelo social en la luna, ¿no? Y este modelo social entonces hace que se reúnan por clanes dependiendo de su patología. Entonces, por ejemplo, están los OPCON, que son los obsesivos compulsivos, están los frénicos, están los esquizo, ¿no? Mejor dicho, se crean 7 clanes, ¿no? Alrededor pues, de las enfermedades mentales que estaban en ese momento, ¿no? Y obviamente necesitan construir lugares, ¿no? Para poder vivir. Entonces, hay básicamente grandes centros urbanos. Los 3 más grandes son estos: Ciudad Gandhi, Cumbres Da Vinci y Adolf Villa, ¿no? O sea, yo creo que ya con los nombres ustedes hacen una idea, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que habitan Adolf Villa? Pues obviamente los OPCON, los obsesivos compulsivos, ¿no? Y esta patología pues hace que sean personas, ¿no? Muy psicorrígidas, ¿no? Que organicen todo de una manera, que sean totalmente esquemáticos, ¿no? Cuadriculados, etcétera, ¿no? Y obviamente pues los OPCON, ¿no? Digamos para el escritor pues tienen una cierta afinidad con lo que pasó durante los años 40 y 30 en Alemania, ¿no? Básicamente pues se asocian mucho con la idea del partido nazi, ¿no? Entonces ahí los vuelve, ¿no? En Ciudad Gandhi, ¿no? Pues viven los frénicos, ¿no? Y Ciudad Gandhi, pues digamos que es como una réplica de la India, ¿no? Y Cumbres Da Vinci, digamos que es como esa ciudad que básicamente alcanza como el punto de tecnología más alto, ¿no? Básicamente es como si estuviésemos en el Renacimiento, ¿no? Esto es muy a grosso modo. Obviamente, digamos pues que estos clanes, ¿no? Empiezan a volverse punto de interés cuando ya el gobierno estadounidense ve que la luna progresó y que ha generado un modelo, ¿no? Digamos, económico tan particular que dicen, no, necesitamos volver a reconquistar la luna. Y es ahí cuando envían, ¿no? A un agente, ¿no? Que básicamente se llama Chuck Rutherford, y este agente básicamente lo que tiene que hacer es ir hasta allá y generar, obviamente, pues un acercamiento diplomático para volver a tener el control de la luna, ¿no? En la novela, por ejemplo, hay unos personajes como un hongo que lee mentes, ¿no? Inclusive que es un vecino de ahí del edificio, ¿no? Hay unas cosas bastante raras, ¿no? Pero me parece importante tenerlo muy presente. Aquí, digamos que básicamente, ¿no? Digamos que está un video, ¿no? Que explica un poco la visión del escritor y también está la novela, ¿no? Pues de pronto para que ya, si están ya interesados en hacer una elección particular, obviamente el ejercicio, ¿no? Va a centrarse en elegir uno de los clanes, generar básicamente un sistema de pictogramas que los identifica
y también, digamos, pues como que identifica sus lugares más importantes dentro de, como si estuviésemos haciendo, ¿no? Un pack turístico para visitar alguna de esas ciudades, ¿no? O sea, las que más describen en el libro son esas, ¿no? Adolf Villa, Ciudad Gandhi y Cumbres da Vinci, ¿no? Entonces la idea es que cada uno de ustedes, ¿no? Elegirá un clan, ¿cierto? Y sobre esa elección, entonces se desarrollará el sistema de pictogramas que no solamente identifica el clan, o sea, hay que generar como un identificador, ¿cierto? Sino que también genere, ¿cierto? Pues como una identificación de cuáles son como los lugares importantes y esto nos va a servir para hacer también el mapa, ¿no? ¿Cuál es el mapa? ¿Cómo será esa cartografía de cada una de estas ciudades, ¿no? Obviamente están la luna, pero en este caso lo vamos a presentar como si fuese, ¿no? Pues un prospecto, ¿no? Un brochure turístico, ¿cierto? Posiblemente lo veamos pues como a manera de un app, ¿no? Un aplicativo del que le llega la información, un banner, ¿no? Básicamente le llega la información de, bueno, el paquete turístico para ir a Cumbre Da Vinci, ¿no? El lugar incluye estos sitios que son de interés y cómo los podría representar, ¿cierto? En pictogramas, ¿no? Hasta este punto, ¿no? ¿Qué dudas hay? ¿Qué preguntas hay inicialmente? Profe, una pregunta. ¿Los Sí. lugares están ahí descritos en el libro, por decirlo así, o toca inventárnoslos? Los lugares que hay dentro de las ciudades. Diana, excelente pregunta. Digamos que en este caso, pues el escritor es muy poco preocupado por dar muchos detalles. Eso entonces da lugar para que ustedes puedan inventar sitios turísticos, ¿no? ¿Sí? Daliana Marino, no hay película, lastimosamente. Hay audiolibro, sí creo que hay un audiolibro por ahí, pero no hay película, lastimosamente. Esto ya es mucho de la imaginación. Sí, lo siento. Pero bueno, no, respondiendo entonces a la pregunta de Diana, digamos que sí pueden inventar sitios, ¿no? Obviamente pues que correspondan con la naturaleza o la esencia, ¿no? del entorno, ¿no? ¿Qué otras preguntas hay? Digamos, tú hablaste algo más como algo turístico, entonces, ejemplo, no sé si en el libro también describirán como ejemplo cosas gastronómicas o culturales o ritos, ejemplo que también se puedan hacer. O sea, eso también es válido por abordar, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser espacios físicos. Sí, no, David, me parece excelente tu aporte, claro que sí. Digamos que describe alguno que otro ritual, pero digamos que lo pueden incorporar precisamente pues para este paquete turístico, ¿no? Digamos, pues bueno, la oferta gastronómica, la oferta, digamos, como de los planes, ¿no? De visitas, etcétera. Sí, céntrense mucho pues como en esos ítems relacionados con la industria del turismo, pero sí, pueden ofrecer lo gastronómico, los rituales, ¿no? Etcétera. Muy Una bien, David. pregunta. Daniela, sí, cuéntame. Entonces, ok, hacemos los pictogramas como toda la ciudad, como de tipo, bueno, y eso los ponemos en un mapa. ¿Te estás hablando de algo de cartografía? Sí, digamos que de cierta forma, cada uno de ustedes, pues digamos, asume, ¿no? Pues cuál puede ser la forma del mapa, ¿no? Digamos, cómo puede ser ese mapa, ¿no? Digamos, si estamos hablando de Cumbres Da Vinci, se dicen, bueno, cómo Da Vinci construiría una ciudad, ¿no? Y recuerden que cuando uno ve los mapas desde el cielo, ¿no? A vista de dron o vuelo de pájaro, ¿cierto? Como que muchas veces tienen como ciertas formas, ¿no? Y digamos ciudades que tienen formas de ojos o tienen formas de caballo, ¿no? Por ejemplo, Italia que tiene forma de bota, ¿no? Es decir, la gente lo asocia con una bota, ¿no? Entonces, esto hace también como una licencia o una parte también del ejercicio de este desarrollo, de este proyecto, y es que a esta ciudad usted le van a dar una forma particular, ¿no? Entonces, esa forma pues tiene obviamente sus canales, ¿no? Por ejemplo, Cumbres, no sé, Cumbres Da Vinci puede ser una ciudad llena de canales, ¿no? Porque es como de pronto una evocación a Venecia, ¿no? Italia, pues que tiene muchos canales de agua, ¿no? Por ejemplo, o puede ser pues como caminos muy peatonales, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya digamos que eso lo vamos a ampliar mejor cuando empecemos a ver el tema de mapas, ¿no? Claro, como las ciudades invisibles de Calvino, es por ahí, ¿no? Digamos que también podrían, ¿no? Tomar referencias de estas ciudades, ¿no? De Calvino. Claro, Daniela, totalmente el referente. Bueno, aquí hay manitos levantadas. Vamos a mirar quién levantó la mano. Está Mara Paula
y luego Juan Esteban. Entonces, María Paula, por favor, Profe, pregunta. quería saber más con respecto a la aplicación. Creo que eso no lo entendí muy bien. No sé cómo preguntar. Bueno. Bueno, no, digamos que básicamente pues el primer punto de partida es el desarrollo del sistema de pictogramas, ¿no? Que para eso pues obviamente el jueves vamos a estar ya profundizando más al respecto con el tema de retórica visual y cuáles son como las pautas, ¿no? Al momento de generar un sistema de pictogramas. Entonces esa es la primera parte, ¿no? Entonces yo tengo que generar un pictograma, un identificador para este clan, ¿no? Por ejemplo, tú dices, bueno, me voy con los efrénicos, ¿no? Entonces investigas un poco, ¿no? ¿Qué es un efrénico? ¿Cuáles son sus características? Y se genera pues un identificador. El identificador puede ser, ¿no? Algo muy ícono, ¿no? Muy, digamos, como de representación de algo semejante, o puede ser también algo con lo que hicimos en el símbolo mágico, ¿no? Puede ser algo muy abstracto. El cuento es, ¿no? Que una vez hecho ese identificador, pues ya como que nos da pautas para generar el sistema de pictogramas que van a servir como convenciones, ¿no? En este mapa que vamos a tener, ¿no? Un mapa, ¿cierto? Que básicamente pues se configura a partir de los parámetros que damos de mapas. Y el cuento es, ¿no? ¿Cómo lo presentamos? Pues básicamente lo presentaríamos como una aplicación temática, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aplicativo es como conoce Compre DaVinci, ¿no? Y ahí entonces uno se inscribe, ¿no? Uno entra pues al menú, ¿no? Que está, bueno, oferta gastronómica, sitios de interés, etcétera, ¿cierto? Y ahí es básicamente pues como planteamos el tema de la forma de presentación del proyecto. Básicamente es como un app temática, o sea, es decir, como una app específica que yo descargo, ¿cierto? La veo en mi celular y ahí me cuenta, digamos, lo que ocurre en ese sitio, ¿no? Entonces, digamos que me ofrece, pues, como información de la ciudad, me ofrece, pues, quiénes son los habitantes, etcétera, ¿no? Básicamente, ese sería, pues, como el punto de presentación. Obviamente, pues, lo que haríamos es más como el mock-up, ¿no? Como la simulación de cómo lucirían las pantallas, ¿no? No es como que quede totalmente programada, ¿no? Pero más o menos, no sé si resolví tu inquietud o al contrario la complejicé más. Sí, profe, pues creo que entendí. También en el syllabus ya están las fechas de cada cosa, ¿cierto? Sí, inclusive pues ahí ahí les pondré, digamos, pues ya me falta, ¿no? En la entrada del avatar les pondré pues el cronograma para que lo tengamos presente. Y claro. Vale, profe, gracias. Listo, bueno, ahí María Paula entonces ya tiene como un acercamiento. Juan Esteban tenía levantada la mano. Sí, profe. No, pues creo que una parte ya se respondió con la pregunta que hizo María Paula. Pero, a ver, o sea, entiendo, digamos, elijo un clan, ¿no? Pues, Sí. y es como, bueno, digamos que ya hay lugares existentes del lugar, o digamos empiezo a crear como un imaginario, como sea, como en Ciudades Invisibles, como decía Daniel. Y en base a eso se empieza a construir el mapa con los pictogramas que ya se crearon y todo, ¿no? Exacto. Básicamente, pues cuando veamos el tema de los mapas, ¿no? De las cartografías, pues algunos siempre parten como de la imaginación, ¿no? Digamos, o bien de un escritor, o bien de un artista, o bien de algún director de cine, ¿cierto? Y esos lugares, pues digamos que empiezan a tener como cierta existencia al momento en que yo los pongo en un espacio bidimensional y digo, aquí quedan ubicadas, digamos, la puerta de Gondor, ¿no? Aquí queda ubicado la comuna, aquí queda, digamos, Minas Tirith, ¿no? Y a cada uno de estos, pues como tiene una función, por ejemplo, Minas Tirith es básicamente una mina, entonces le pongo un icono de mina, ¿no? A este otro le pongo un icono como de ciudad capital, ¿no? A este otro le pongo un icono. Es más o menos como crear un sistema de convenciones para identificar estos lugares que hay en el mapa. Y también, pues, más o menos cómo puedo llegar a ellos, ¿no? O sea, no tiene que ser icónico, sino puede ser simbólico. Sí, sí, porque digamos, recordemos pues que estamos hablando de enfermedades mentales, ¿no? Entonces digamos que lo mental también tiene pues un punto como muy abstracto. Entonces puede haber o existir esa variante, ¿cierto? De generar pues un sistema que parte de la escritura de ellos, ¿no? Digamos de un sistema, digamos, muy abstracto que solamente ellos entienden, ¿no? Por ejemplo, pensar, ¿no? En algo como, por ejemplo, luego la escritura cuneiforme o pensar como en sánscrito o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que en tu caso,
Juan Esteban, que te interesa mucho la tipografía, hay que pensar también, ¿no?, cómo podríamos vincular ese interés y generar pues todo un sistema a partir de glifos, ¿no?, digamos como tipo pictográficos, ¿no?, más o menos como para que tal vez tengas esa beta de exploración como tal, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué otras preguntas hay al respecto? Profe, una pregunta. Con respecto al mapa o el brochure que tú habías dicho, Sí. tiene que ser una simulación que se vaya a imprimir, ¿no? ¿O tenemos que No, imprimir? pues digamos que en este caso sería totalmente, digamos, pues hecho para entorno digital, ¿no? Ya, digamos que pues no vamos a depender como de impreso, sino que básicamente toda la información se recibe pues en el smartphone, ¿no? Porque estamos en el futuro, ¿no? Estamos en un mundo futurista, entonces todo se recibe en el dispositivo móvil, ¿no? Entonces no hay, digamos, que pensar en impresión, sino que pues toda la información esté allí condensada. De pronto lo que sí puede pasar es que tal vez, ¿no?, de pronto la persona quiera descargarlo, entonces pues de pronto pensarlo pues como para tipo PDF, ¿no? Como que lo descargo en PDF para tenerlo ahí, ¿no?, el mapa, en fin, ¿no? Ah, ok, vale. Boris, no Es, entiendo algo. O sea, ¿es una sí. aplicación o sea, es lo que uno quiera? Como una revista digital, una aplicación, algo como que tenga toda la información. No entendí muy bien. Listo, Daniela, no, pues me parece muy bien tu pregunta, ¿no?, tu apunte, porque sí tenemos que generar, ¿no?, un punto de convergencia. Digamos que la intención, ¿cierto?, sería, digamos, pues como más cercana, digamos, pues como a un aplicativo, ¿no? Entonces, es un app, ¿no?, un aplicativo temático que básicamente pues reúne la información indispensable, necesaria, para, digamos, si yo voy allá de turista, pues cómo puedo sobrevivir, ¿no? Digamos, pues como, no tanto pensarlo como kayak o trivago, pero sí es pensarlo como por ese lado, ¿no? Digamos, como, ¿qué opciones me das de tal cosa, ¿no? ¿Qué opciones me das de tal otra, ¿no? Ah, ya, Inclusive, entiendo. sí, exacto. Y entonces el tema es que, por ejemplo, dicen, bueno, lo turístico de tal ciudad es solamente esto, ¿no? Por ejemplo, si miramos bien, ¿no?, hay lugares geográficos que básicamente como que lo más turístico es el centro, ¿no?, digamos, del lugar. O por ejemplo, ¿no?, si voy a Roma, pues obviamente lo turístico es todo lo que está alrededor de la Plaza de San Pedro, ¿no? Pues eso es, por ejemplo, como el punto que me quiero enfocar. Yo me quiero enfocar, digamos, en esa ciudad, en esto, todo lo turístico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, la idea es que vamos a desarrollar, ¿no?, como un prototipo de aplicativo temático donde está puesta pues la información de la ciudad. Inclusive ustedes pueden también inventar la información de la ciudad, ¿no? Digamos, pues quién la construye, etcétera. Obviamente en el libro hay como unas pistas, ¿no?, de todos estos. Inclusive cada clan pues tiene un representante, ¿no? Tiene, digamos, pues como un dirigente, ¿no? Como por así decirlo, como el alcalde, ¿no?, de cada una de estas, el delegado, mejor dicho, de cada clan, ¿no? ¿Ya quedó más aclarada tu Profe, duda, tú mencionas, Daniela? Sí, perdón. sí, Boris, sí, ya está más claro. Y quería saber, ¿el libro está en Avata o cómo es la vuelta? Sí, el libro está en Avata, está en mira, está aquí en esta partecita, ¿no? Aquí está, por ejemplo, los que de la Alfana. Aquí ya lo pueden descargar. Súper, vale, gracias. Perfecto. Yair, ibas a comentar algo. Profe, tú mencionaste que, o sea, que el escritor básicamente enfatizaba en esas tres ciudades, Da Vinci, Adolf y Gandhi. Bueno, Ujú. pero, por ejemplo, en las otras ciudades hay algo, o sea, digamos, hay indicios de eso, Sí, porque, sí, hay como unos pocos indicios del resto de lugares habitacionales, sino que obviamente se enfatiza pues como en esos tres, ¿no? Pero en dado caso, que de pronto ustedes elijan un clan, también se puede pensar en la posibilidad, ¿no?, digamos, de desarrollar pues cuál es como el hábitat en el que ellos viven, cuál es, digamos, como la ciudad en que vive, digamos, no sé, los esquizos, ¿no?, por ejemplo, ¿sí? Y demás cosas, ¿no? Entonces, digamos que en alguna parte del desarrollo de este proyecto, digamos que si hay espacio pues como para esa licencia creativa, ¿cierto? Y poder definirles un entorno que de pronto pues se salga de las opciones como más habituales, ¿no? Entonces digamos que no hay problema. Igual,
cualquier pregunta que tengan de la novela o del texto, pues igual ahí yo también los puedo empezar a guiar por el asunto. Entonces, me la conozco al derecho y al revés esta historia, entonces no se afanen, ¿no? Una pregunta ahí. Bien. Pues Sí, sí. digamos, si yo me quiero ir por la esta de Da Vinci, es como Ujú. pensar en una ciudad con esa temática, pero en la actualidad, o ellos se quedaron pues como en el Renacimiento en sí. Bueno, Diana, esa pregunta que entonces es muy interesante porque de cierta manera, pues tú sabes que las ciudades siempre tendrán como, digamos, ¿no? El centro antiguo y el centro moderno, ¿no? Entonces, en dado caso, Sí, tú podrías proponer, pues, que la ciudad se modernizó en ciertas partes, pero aún conserva, ¿no? Como vestigios de... las tradiciones y todo, Exacto, sí. sí, sí, sí. Ah, Exacto, es ok. como un poco lo que pasa pues con Bogotá, ¿no? Que Bogotá, por ejemplo, es una ciudad donde la temporalidad básicamente es muy horizontal, ¿no? Digamos como que el pasado, el presente y el futuro convergen en un mismo escenario, ¿no? Digamos que no hay, digamos como lo que pasa en Japón, ¿no? Que en Japón, por ejemplo, si hay un lugar que es el centro antiguo, el centro histórico, y el Japón moderno, ¿no? Digamos, el Tokio moderno, ¿no? Entonces el Tokio ancestral y el Tokio moderno. No, básicamente se podría pensar pues como una ciudad que está, digamos, pues como muy horizontal, ¿no? Como que tanto el presente, el futuro y el pasado están conviviendo en una sola idea y ya pues tú decides, ¿no? Que sea pues lo atractivo, ¿no? De visitar en la ciudad. Tú dices, bueno, en esta ciudad sea atractivo visitar estas cosas, ¿no? Digamos, tienes que ir a tal monumento, a tal templo, cosa, ¿no? Porque pues recuerda que aquí, ¿no? Digamos que, bueno, o era, pues ya de pronto no tanto, pero bueno, era siempre Monserrate, la Candelaria, ¿cierto? ¿Qué otras cosas, no? Bueno, pensemos en esos sitios, ¿no? Como que son los de mostrar, ¿no? Como que vamos allá, porque allá lo turístico, es lo bonito, ¿no? Y algo que me parece importante mencionar, hace poco hablaba pues con un chileno, ¿no? Y él me decía que Santiago de Chile está diseñada de tal forma que tú no ves las zonas feas, ¿no? Como que de entrada ya ves todo lo bonito, ¿no? Entonces te quedas con una imagen de ciudad tan bonita porque está como que todas las rutas, ¿no? Están diseñadas básicamente para ver lo bonito, ¿no? Ya ustedes de pronto dicen, no, tal vez vamos a hacer un paquete más turístico extremo aquí en Cubres Da Vinci o en Ciudad Gandhi, ¿no? Como ustedes quieran, Y ¿no? digamos como que cuando tú dijiste lo de que el pasado, presente y futuro convergen, me hiciste pensar como en el steampunk, como Sí. que es como el pasado, pero que quiere ir como a un futuro ya en la parte cuando era la revolución industrial. Ujú. ¿Podría ser algo así? Sí, sí, por ejemplo, digamos que en tu caso, digamos, ya puedes irte, orientarte, digamos, como en esa estética, ¿no? Dices, bueno, pues si esta ciudad es muy industrial, pues digamos que puede tener esa idea de retrofuturo, ¿no? Que básicamente el steampunk nace, ¿no? Básicamente como una corriente de narrativa en la que toda la tecnología tiene que ver con el vapor, ¿no? Con el tema, pues, de los piñones, los engranes, ¿no? Inclusive las máquinas de cálculo de Babbage, ¿no? Y toda la tecnología, pues, como de esa Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Totalmente puede ir como muy en esa idea, ¿no? En esa línea. O sea, estéticamente pueden explorar muchas cosas, ¿no? Ah, súper, gracias, profe. Listo, perfecto, ¿no? Pues ahí vamos despejando inquietudes que obviamente pues van a irse incrementando en la medida de estos días, ¿no? Y pues recordemos muy rápidamente, ¿no? Pues que básicamente cada sesión pues va a tener, digamos, pues como este reto o desafío, ¿no? El desafío, ¿no? Digamos como ejercicio, digamos, de aprestamiento, es desarrollar, ojo al encargo, ¿no? En este caso la ofrenda ritual que vamos a tener, ¿cierto? La ofrenda ritual que vamos a tener para el jueves, ¿no? Es básicamente desarrollar, ¿no? O producir, ¿no? Un pictoyo. Es decir, ustedes se van a representar a partir de los recursos que vimos hoy del tema del pictograma, ¿no? Síntesis visual, lo mínimo esencial para que me identifiquen, ¿no? Y aquí, pues digamos que pueden empezar un proceso que empiece por, en Photoshop, ¿no? Tomar y, por ejemplo, empezar a hacer
no sé, de pronto una posterización, una simplificación en Photoshop, y a partir de eso, pues empezar a mirar cómo me geometrizo, ¿no? Me vuelvo, digamos, pues como algo, una proyección, ¿cierto? De cada uno de ustedes o de cada una de ustedes dentro del espacio virtual, ¿no? Básicamente, ¿no? Es básicamente ya un poquito como el que les mostraba yo al final de mi presentación, ¿cierto? Que básicamente yo me representé con unos rasgos, ¿no? Inclusive ahorita pues ya eso ha cambiado, pero por ejemplo, si yo me simplifico, ¿no? Básicamente simplemente puedo poner, ¿no? La barba, como la uso, ¿cierto? De pronto este elemento en la parte superior, tal vez los audífonos, ¿no? ¿Cierto? Y ahí ya tengo pues como una síntesis, una simplificación. Este pictoyo puede inclusive perder ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, no tiene que tener nariz, ¿no? Puede tener simplemente labios y ojos, ¿no? El peinado, ¿sí? Para que de pronto los que no son dibujantes no se preocupen porque decir, ay, tiene que tener todas las partes, no. La idea de los pictoyo es también mirar, ¿no? Cómo puedo simplificar, simplemente como poniendo lo mínimo esencial, por ejemplo, las cejas, ¿no? La forma, por ejemplo, de el párpado superior, ¿no? La forma de la pestaña, por ejemplo, si uso un accesorio recurrentemente como lentes, ¿no? Lentes oscuros, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, pues como el encargo que tendríamos para el próximo jueves. Este encargo, pues digamos que no tienen que presentarlo, sino, digamos que, bueno, para este caso sí vamos a tener pues un lugar de entrega en el avatar, ¿no? En el avatar voy a programar una tallita donde ustedes van a subir su pictoyo, ¿cierto? Digamos, como durante el espacio de la clase, ¿no? Básicamente, durante la clase van subiendo su pictoyo y ese sería pues como el segundo ejercicio de aprestamiento para ver entonces cómo queda, ¿no? Digamos ya ese segundo saber alrededor, ¿no? De la síntesis visual, ¿no? Básicamente será como el reto, el desafío. ¿Puede tener color? Sí, pero la idea es que no sobrepase los 3 colores, ¿no? Básicamente que tenga de pronto máximo 3 colores. Puede ser, ¿no? En una sola tinta, básicamente pues muy blanco y negro. Puede ser, ¿no? Pues algo también basado como en el alto contraste, ¿no? Es decir, como que de cierta forma las sombras, ¿no? De mi rostro dibujan la síntesis, o pues puede ser algo, digamos, más sencillo. Para eso, ¿no? Digamos que voy a permitirme, ¿no? Por ejemplo, mostrar, ¿no? Básicamente, otra ventana por aquí, perdón, ya les muestro unos desarrollos, ¿no? Que precisamente ya tenía por ahí, ¿no? Vamos a mirar, ¿no? Ese no me sirve, pero este sí me sirve, este por acá, ¿no? Bueno, vamos a mirar, ¿no? Muy rápidamente, ya les muestro, perdón un segundito, posibles, ¿no? Digamos como formas de hacerlo. Es básicamente para comprobar, ¿no? Digamos cómo se asume, cómo se apropia la lección de hoy, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unos sistemas de signos basados pues como en lo trivial. Por ejemplo, este ya es un pictograma, ¿no? Que alude pues como a un daimonium, una naturaleza más animal, ¿no? Pero vayamos, ¿no? Con los siguientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fíjense que inclusive aquí hay algunos que tienen que ver pues como con figuras mitológicas, ¿no? Digamos que también podría pasar eso, ¿no? Pero fíjense que en este caso, este es un ejemplo que lo hace un diseñador que se llama Von Glitschka, ¿no? También les pasaré este referente. En este caso, pues básicamente es para identificar ciertas deidades, ¿no? De un juego temático relacionado pues con dioses, ¿no? Más o menos como, no sé, como God of War o ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí pueden notar, pues digamos, los rasgos morfológicos, el estilo de línea, la síntesis, ¿no? Básicamente. A ver, por acá. Por ejemplo, estos me parecen bien interesantes, ¿no? Vamos a hacer una pequeña ampliacióncita, ¿no? Y ahí podemos ver pues como un proceso de síntesis visual, ¿no? En este caso pues hablando de los diferentes tipos de gurús, ¿no? Que hay. Fíjense por ejemplo acá en este caso la simplificación. Fíjense que por ejemplo han perdido ciertas propiedades como los párpados, ¿no? No están todos los párpados sino simplemente el párpado superior, ¿no? El ojo se convirtió simplemente en un círculo. El rostro por ejemplo tiene acento en los pómulos, ¿no? Y fíjense también pues como el valor de línea, ¿no? Básicamente la idea es ir a algo como esto, ¿no? Como los sadhus de la India que vemos aquí, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos por acá, ¿no? Por ejemplo, este ya es otro relacionado pues con
Por ejemplo, también sus avatares pueden llegar a tener este tipo de configuración, ¿no? Algo bastante, digamos, minimal, ¿no? Inclusive en este caso, pues hay ya atributos, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo me siento muy chamánico o me siento muy, digamos, gnóstico, en fin, ¿no? Ahí pueden darse, digamos, como los atributos y pues lo que me gusta, digamos, en esta simplificación, ¿no? Es que pues va mucho pues como a la geometría, ¿no? Como a unos módulos, ¿no? Bastante, digamos, sencillos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, pues como la intención de este segundo ejercicio que vamos a tener pues con el tema de pictogramas, ¿no? También podría pasar algo como esto, ¿no? Digamos que por ejemplo, en el caso de Juan Esteban, ¿no? Que pues de cierta manera tiene un interés en lo tipográfico, podrías pensar, ¿no? En representar ese pictoyo a partir de la combinación estratégica de ciertas letras, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Para que de pronto también puedas pensar por ahí la solución, como por ejemplo estas máscaras tribales, ¿no? Que estamos viendo, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si de pronto hay dudas pues con este encargo, si está claro este encargo que vamos a tener entonces pues como segunda ofrenda ritual para el día jueves. Sí, todo claro. Yo tengo una pequeña duda, profe. Dime, Luis Felipe, cuéntame. Entonces, como para clarificar, el jueves tiene la ofrenda ritual del Picto Show. ¿Y qué viene de la primera aproximación a los, pues de la Perfecto. lectura? Para estar Perfecto. claro. Entonces, el jueves vamos a estar hablando de retórica visual y aprovechando ese tema, que me va a demorar básicamente unos 40 minutos explicándolo, entonces ya procedemos en la clase a trabajar como el primer acercamiento de, bueno, ¿qué voy a representar? ¿Qué elementos escogí, ¿cierto? Del clan y de la ciudad y cómo esos elementos los convierto en palabras inicialmente y las voy a convertir en pictogramas durante la sesión, ¿no? Básicamente eso va a ser como el proceso, o sea, como que en la misma clase vamos a empezar a generar esta primera etapa, ¿no? De los pictogramas. Entonces, más o menos, cuáles son como las condicionantes, cuál es, digamos, como el proceso para convertir esas elecciones, esas palabras, en pictogramas y que obviamente pues estén todos alineados o que tengan cierta semejanza con los rasgos formales que propone el sistema. O sea, por ejemplo, mi sistema va a ser de siluetas, va a ser de trazos o va a ser, digamos, de elementos orgánicos, ¿no? Todo esto, eso es lo que vamos a abordar el día jueves, ¿no? Eso es lo que haríamos en la sesión, ¿no? Inclusive en algún punto, pues vamos a tener de pronto un miro donde cada quien pues organiza, ¿no? Digamos, pues como una, un mapa conceptual, ¿no? Digamos, de los elementos que de pronto se le vienen ahí, ¿no? Digamos, pues con el texto. Y obviamente, pues ampliaríamos más cositas de la lectura que de pronto ya han quedado en dudas. Eso es lo que haríamos el jueves, ¿no? Que es como el día de mayor acción. Profe, el picto yo, o sea, perfectamente, yo decido solo hacer mi rostro es válido como también si decido hacer todo el cuerpo, ¿verdad? Sí, digamos que habitualmente el Pictoyo tiene más como un sentido de aplicación para de pronto convertirlo en foto de perfil, ¿no? O foto, o avatar, digamos, de red social, ¿no? Entonces, en este caso, pues digamos que se podría hacer todo el cuerpo, pero entonces digamos que se vería muy reducido, ¿no? Ya si lo aplico, pues en estos espacios, ¿no? En este espacio que me dan, pues para poner mi foto de perfil, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, la idea es como centrarse más en un primer plano. Básicamente, pues pueden utilizar, ¿no? Digamos, rostro y parte, pues digamos, digamos, de los hombros, ¿no? Pues como para digamos, que tenga mayor afinidad con la convención de red social, ¿no? Básicamente. ¿Listos? ¿Listos y listas? Bueno. Muy bien, entonces, por acá, bueno, Yair dice, ¿no? Digamos, el pictoyo debe ser literal, es decir, digamos, tomar tal cual las características de cada uno. Digamos que, vuelvo y repito, lo importante de ese pictoyo es tomar, digamos, como las características esenciales, ¿no? Y de pronto, podrían también vincularle como algún tema de interés, ¿no? Digamos, no sé. Digamos, vuelvo a tomar, por ejemplo, el ejemplo de Diana, que dicen, a mí me gusta mucho el steampunk. Puede tener algo de steampunk, por ejemplo, ¿no? O sea, puede tener como un vínculo ahí, ¿no?
básicamente. Por aquí había una manito levantada. Vamos a mirar, ¿no? Juan Esteban, tenías nuevamente la mano levantada, o ya te respondí. No, ya, profe, ya la Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, igual siempre quedan muchas incógnitas de aquí a la siguiente sesión, entonces no duden de pronto en escribirme al correo si tienen alguna inquietud adicional. Yo más tarde les voy a poner entonces también como una lista de referentes que pueden consultar para que vean más o menos hacia dónde apuntan las aproximaciones del Pictoyo como ofrenda ritual. ¿Listo? Por lo pronto, pues no siendo más el motivo de la presente, fue un placer, ¿no?, estar con ustedes en esta tercera sesión de la clase. Espero que obviamente haya sido totalmente grata, ¿no?, y que de pronto pues hayan ampliado sus nociones alrededor del tema de pictograma. Me despido con un fuerte abrazo de todos y todas desde aquí, desde esta señal disruptiva, desde ese satélite informativo, y nos veremos entonces el próximo jueves con esta ofrenda ritual de Pictoyo y para profundizar entonces sobre los clanes de la luna Alfana. Un abrazo a todos y todas y nos vemos el jueves. Gracias, Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Listo, que estén muy bien. Chao, Nos profe, vemos. gracias.